Título: Dragon Ball Super. El torneo de la purgación. Sinopsis. Años después del torneo del poder, un Goku aburrido y ansioso por un nuevo desafío convence a los Zenosama de organizar un segundo torneo multiversal. Sin embargo, el gran sacerdote manipula el evento, transformándolo en un torneo de la purgación diseñado para eliminar universos que él considera imperfectos bajo su rígida visión del orden. Goku es incriminado por un acto de anarquía cósmica y exiliado para competir solo en nombre de un universo prisión, forzándolo a una lucha no solo por la supervivencia, sino para exponer una conspiración divina que amenaza con reescribir la existencia. Mientras tanto, Vegeta se ve obligado a aceptar el manto de Dios de la Destrucción para proteger al universo 7 desde dentro, creando un conflicto ideológico desgarrador entre los dos rivales. Capítulo 1. Una petición inocente, una consecuencia terrible. El aire del planeta de Beerus vibraba con una violencia que habría desintegrado mundos menores. Dos cometas, uno de un azul eléctrico y otro de un púrpura desafiante, chocaban en el cielo, desatando ondas de choque que hacían temblar el gran árbol milenario hasta sus raíces. ¡Boom! Son Goku, envuelto en el aura serena y crepitante del Super Saiyan Blue, desvió un puñetazo de Vegeta con el dorso de la mano. El impacto generó un estruendo sordo, como el de dos montañas colisionando. La fuerza fue tal que el suelo bajo ellos se agrietó en un patrón de telaraña de cientos de metros de diámetro. «Demasiado lento, Vegeta», gritó Goku, con una sonrisa tensa en el rostro. Vegeta, con el aura destructiva del Ultra Ego emanando de su cuerpo, respondió con una mueca de desprecio. «Cállate, Kakaroto. El placer del combate es mi combustible». Se lanzó hacia adelante, desapareciendo de la vista. Goku apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos frente a su pecho antes de que una patada brutal lo golpeara, enviándolo a raspar el suelo rocoso por más de 1 kilómetro. Se levantó de un salto, con el ji naranja hecho jirones, escupiendo un poco de sangre. Eso está mejor. La batalla se reanudó. Era una danza de poder puro, una tormenta de ráfagas de ki que estallaban en el cielo como soles moribundos, y una serie de golpes tan rápidos que solo las imágenes residuales dejaban constancia de su paso. Para un observador normal, solo serían destellos de luz y el rugido incesante de la destrucción. Sentado bajo la sombra del gran árbol, Lord Beerus bostezaba con desinterés, limpiándose una oreja con el meñique. A su lado, Whis observaba la pelea con una leve sonrisa, su báculo apoyado en el hombro. «Han mejorado notablemente, Lord Beerus», comentó el ángel con su tono melódico habitual. La maestría de Vegeta sobre la energía de la destrucción es cada vez más refinada, y el control de Goku sobre su ki divino es casi perfecto. «Sí, sí, lo que digas», murmuró el dios de la destrucción. «Mientras no destruyan mi planeta para la siesta, pueden hacer lo que quieran». «¿Crees que el pez oráculo tendrá lista esa pizza cósmica que le encargué?» La pelea alcanzó su clímax. Goku concentró su poder, un Kamehameha divino comenzando a formarse entre sus manos. Vegeta, aceptando el desafío, extendió sus palmas y desató un resplandor final de color púrpura. Los dos haces de energía masiva se encontraron a medio camino. La esfera de poder resultante creció de forma inestable, absorbiendo la luz y emitiendo un zumbido que distorsionaba el espacio a su alrededor. Por un instante, pareció que el planeta entero sería aniquilado. Pero entonces, con un esfuerzo mutuo, ambos Saiyans cortaron el flujo de energía. La esfera implosionó con un chasquido sordo, dejando un silencio repentino y pesado. Goku y Vegeta descendieron, jadeando, revirtiendo a sus estados base. Estaban cubiertos de rasguños y moratones, pero sus miradas no reflejaban satisfacción. «Un empate otra vez», dijo Vegeta, apretando los puños. Goku se rascó la nuca, su habitual entusiasmo extrañamente ausente. «Sí». Miró sus manos, luego al cielo. La paz, esa misma que había luchado tanto por conseguir, ahora se sentía como una jaula. El torneo del poder había sido el pináculo, una lucha por la supervivencia que lo había empujado más allá de todos sus límites. Desde entonces, todo se sentía vacío. Entrenar era divertido, pero sin un objetivo real, sin una amenaza inminente, la llama en su interior parpadeaba en lugar de arder. «Me aburro», soltó de repente. Vegeta lo miró con el ceño fruncido. «¿Aburrido? Acabamos de casi partir el planeta por la mitad y estás aburrido, insecto». «No es eso», replicó Goku, su mirada perdida en el horizonte. «Es solo que necesito algo más. Un desafío de verdad. Alguien más fuerte». El torneo del poder fue increíble. ¿No lo recuerdas, Vegeta? Luchadores de todos los universos, cada uno con sus propias técnicas. Fue lo mejor.
Whis se acercó a ellos, su báculo resonando suavemente contra la hierba. La paz prolongada puede ser un desafío en sí misma, Goku. Enseña una forma de paciencia que el combate constante no puede ofrecer. Pero Goku no estaba escuchando. Una idea, simple y peligrosa como solo las ideas de Goku podían ser, iluminó su rostro. Una sonrisa amplia, la de un niño que ha encontrado la solución perfecta a su aburrimiento, se dibujó en sus labios. Metió la mano en el bolsillo de su gi destrozado. Beerus, que había estado a punto de quedarse dormido, abrió un ojo. ¿Qué es esa cara de idiota, Goku? No estarás pensando en... Vegeta vio lo que Goku sostenía en la palma de su mano, un pequeño botón azul con las palabras, Zeno, grabadas en él. El rostro del príncipe se contrajo de horror. Kakaroto, no te atrevas. Gruñó, dando un paso adelante. No sabes en qué lío podrías meternos a todos. Esos dos son impredecibles. Exacto. Exclamó Goku, su emoción incontenible. Será divertido. Se lo pediré. Otro torneo. Goku, detente. Rugió Beerus, saltando de su asiento con el pánico dibujado en su cara felina. Pero era demasiado tarde. Con un pulgar decidido y una risa despreocupada, Goku presionó el botón. Zip desapareció en un instante, dejando atrás a un furioso príncipe Saiyan, a un aterrorizado dios de la destrucción y a un ángel cuya sonrisa se había vuelto notablemente más tensa. Whis miró hacia el cosmos, un presentimiento helado recorriendo su ser divino. El palacio de Zeno era un lugar fuera del tiempo y el espacio. Goku apareció en la vasta sala del trono, un lugar de una grandeza minimalista y desconcertante. Los dos reyes del todo, idénticos en su apariencia infantil y su poder inimaginable, flotaban sobre sus tronos, moviendo piezas de un juego que parecían ser planetas en miniatura. «Oh. Es Goku», dijo el Zeno del presente. «Goku vino a jugar», exclamó el Zeno del futuro, dejando caer un pequeño sol que se apagó al tocar el suelo. Goku se inclinó torpemente. «Hola, Zenos. Espero no interrumpir». Ambos se acercaron flotando, rodeándolo con curiosidad. «Goku. ¿Cuánto tiempo? ¿Vienes a jugar? Estamos aburridos». «Justo de eso quería hablarles», dijo Goku, su sonrisa contagiando a las deidades. «¿Recuerdan el torneo del poder, verdad? Fue súper divertido. Con todos esos luchadores fuertes y las explosiones». Los ojos de los Zenos se iluminaron como estrellas. «¿Sí? ¿Sí? Divertido. Pum. Bang. Zas. Pues estaba pensando que deberíamos hacer otro. Uno todavía más grande», propuso Goku, con las manos en las caderas. La idea resonó en la sala como un trueno. Los dos Zenos se miraron, y luego a Goku, y gritaron al unísono con una alegría que podría crear o destruir galaxias. «Sí. Otro torneo». Una figura alta y esbelta entró en la sala, sus pasos silenciosos. Era el gran sacerdote. Una sonrisa serena adornaba su rostro, pero sus ojos, dos pozos de sabiduría antigua, no reflejaban la misma calidez. «Vaya, Son Goku. Qué visita tan inesperada», dijo con una voz suave que, sin embargo, dominaba todo el espacio. «Escucho que has hecho una sugerencia muy interesante a los lores Zeno». «Daishinkan», saludó Goku. «¿Sí? ¿No es una gran idea?» El gran sacerdote miró a los Zenos, que asentían con un entusiasmo frenético. Su sonrisa se amplió 1 milímetro, pero un brillo fugaz y calculador pasó por su mirada. En efecto. La estabilidad a través de la competencia. Una idea espléndida. Los universos se han vuelto complacientes. Un nuevo certamen podría servir para evaluar su progreso. Se giró, dando la espalda a Goku. Sin embargo, un simple duplicado del evento anterior sería redundante. Esta vez, las consecuencias deben ser más significativas. No se trata solo de supervivencia, sino de calidad. El gran sacerdote levantó una mano, y el espacio frente a él se onduló, mostrando proyecciones de todos los dioses de la destrucción y sus ángeles en sus respectivos universos. Beerus parecía a punto de desmayarse. «Atención, deidades de todos los universos», anunció el gran sacerdote, su voz resonando a través del cosmos. Por decreto de los lores Zeno, y gracias a la oportuna sugerencia de Son Goku del universo 7, se celebrará un nuevo torneo, el gran torneo de la purgación. La palabra purgación cayó como una losa de plomo. Las expresiones de los dioses se congelaron. «Las reglas serán diferentes», continuó el sacerdote, su tono imperturbable. «Los universos perdedores no serán borrados. Serán recalibrados.
Nadie sabía qué significaba recalibrados, pero la palabra misma sonaba a una aniquilación peor que la simple inexistencia. Era una amenaza velada, una promesa de reescritura, de corrección forzada. Inquietud y miedo se extendieron como una plaga entre los dioses. Whis, de pie junto a un pálido Beerus, entrecerró los ojos. Conocía a su padre. Detrás de esa lógica impecable y esa calma celestial, sentía el peso de una agenda oculta, un plan que se había estado gestando durante incontables milenios. La preparación comenzará de inmediato. Este torneo asegurará un equilibrio duradero y un estándar de excelencia en todo el cosmos, concluyó el gran sacerdote. Mientras su imagen se proyectaba por los 12 universos, detallando los preliminares de su aterrador plan, el clímax de su conspiración se puso en marcha. Justo fuera de los límites del palacio de Zeno, en la nada flotante que lo rodeaba, un antiguo artefacto divino, una reliquia sellada de un universo olvidado hacía mucho tiempo, comenzó a brillar con una luz enfermiza. Había sido colocado allí en secreto, un arma durmiente esperando su señal. La señal llegó en el preciso instante en que la imagen del gran sacerdote se conectaba con el último universo. La energía de la transmisión universal, unida a la firma única de Ki de Goku que el sacerdote había aislado de su petición inicial, actuó como la llave de ignición. ¡Fuom! Una explosión silenciosa pero de un poder inconcebible sacudió la dimensión del palacio. No fue una detonación de fuego y metralla, sino un desgarro en la estructura del espacio. Una ola de energía pura, caótica y corrupta, se estrelló contra las barreras exteriores del palacio, haciéndolas crujir. El suelo bajo los pies de Goku tembló violentamente. Los Zenos dejaron de reír, sus rostros se tornaron en lienzos en blanco de confusión y sorpresa. ¿Qué fue eso?, tartamudeó Goku. El gran sacerdote no mostró sorpresa alguna. Su rostro se endureció, adoptando una máscara de grave preocupación. Con un movimiento de su mano, la transmisión a los universos se cortó, reemplazada por una pantalla holográfica en medio de la sala del trono. Un ataque, declaró con una solemnidad escalofriante. O, más bien, una detonación de energía incontrolada de escala divina. Cerca del palacio. En la pantalla apareció una reconstrucción de los eventos. Se veía la explosión del artefacto, una flor de energía negra y crepitante. De ella surgía una firma energética compleja. El gran sacerdote hizo un gesto, y otro rastro de energía apareció en la pantalla, uno de un color azul brillante y familiar. Era la firma energética de la teletransportación de Goku, magnificada por la conexión que había establecido con los Zenos. Los dos rastros se superpusieron, encajando a la perfección. La energía de Son Goku, al usar el dispositivo de comunicación para llegar aquí, generó una fluctuación de resonancia, explicó el sacerdote, su voz fría y analítica. Esta fluctuación, inherentemente inestable y caótica debido a su origen mortal que maneja poder divino, parece haber activado un dispositivo de contención olvidado. La evidencia es inequívoca. Goku miró la pantalla, sin entender nada. ¡No! Yo no hice nada. Solo vine a hablar. Pero la evidencia visual era condenatoria, diseñada para serlo. Para los Zenos, que entendían el poder en sus formas más simples, la imagen era clara. La energía de Goku había causado la explosión. Goku hizo pum. Dijo el Zeno del futuro, señalándolo con un dedo acusador. Un pum malo. Añadió el del presente, su expresión ya no era alegre, sino decepcionada y temerosa. El gran sacerdote se arrodilló ante ellos. Lord Zeno, no creo que haya sido malicia. Sino la prueba irrefutable de lo que he temido. Son Goku es una variable caótica. Su poder sin control, su espíritu indomable que busca constantemente romper todos los límites, es una amenaza fundamental para el orden que tanto nos esforzamos por mantener. Su misma existencia genera inestabilidad. Se puso de pie y miró a Goku, no con ira, sino con una especie de piedad clínica, como un médico observando una enfermedad. Has amenazado el equilibrio cósmico, Son Goku. Has puesto en peligro a los propios Lord Zeno. Eso no es verdad. Gritó Goku, la desesperación comenzando a aflorar en su voz. Estaba atrapado en una pesadilla lógica que no podía combatir a golpes. Los Zenos se miraron, sus mentes infantiles abrumadas por el miedo y la confusión. Se volvieron hacia la única figura de autoridad y razón que siempre los había guiado, el gran sacerdote. ¿Qué hacemos?, preguntaron al unísono. El gran sacerdote puso una mano en su pecho, su rostro una máscara de triste deber. Borrarlo sería un desperdicio y admitiría el fracaso. Pero no puede permanecer libre. Su petición de un torneo nos ha dado la solución perfecta.
Su mirada se posó sobre Goku, fría como el espacio entre galaxias. Son Goku, por tu acto de anarquía cósmica, eres sentenciado. Competirás en el torneo de la purgación. Pero no representarás al universo 7. Lucharás solo, como el único campeón del universo 0, la prisión cósmica donde se sellan los fracasos de la creación. Si ganas el torneo contra todos los demás universos, tu naturaleza caótica será perdonada y el equilibrio se considerará restaurado. Si pierdes tú, y el caos que representas, seréis recalibrados junto con tu universo asignado. Los guardias del palacio, figuras imponentes y silenciosas, aparecieron a ambos lados de Goku. Esperen. Esto es un error. Exclamó Goku, mirando a los Zenos en busca de ayuda. Pero los reyes del todo, completamente bajo el influjo del sacerdote, asintieron con solemnidad. ¿Sí? Que luche solo. Así será. Las manos de los guardias cayeron sobre los hombros de Goku. No eran de carne y hueso, sino de pura energía solidificada, y drenaron su fuerza al contacto. Por primera vez en mucho tiempo, Son Goku sintió el verdadero terror. No era el miedo a un enemigo más fuerte, sino la impotencia de ser aplastado por un sistema, condenado por un crimen que no cometió y por la misma naturaleza que lo había convertido en un héroe. Mientras era arrastrado fuera de la sala del trono, su mirada se cruzó con la del gran sacerdote. En la profundidad de esos ojos serenos, vio la verdad, una satisfacción gélida y triunfante. La sonrisa del sacerdote no había cambiado, pero ahora Goku entendía su verdadero y terrible significado. Su inocente petición no solo había desatado un torneo mortal, sino que lo había convertido en su primer y más importante objetivo. Capítulo 2. Sentencia. El representante del universo 0, los dedos de los guardias de Zeno eran como grilletes de energía pura. No apretaban la carne de Goku, la negaban. Donde tocaban, su ki se arremolinaba y se disipaba, incapaz de concentrarse. Eran dos figuras idénticas, de piel pálida y túnicas blancas inmaculadas, sus rostros carentes de expresión alguna. No eran seres vivos en el sentido que Goku conocía, eran constructos de voluntad divina, extensiones directas del poder del palacio. Suéltenme. Gruñó Goku, tensando cada músculo de su cuerpo. La fuerza que podría haber resquebrajado un planeta no movió a los guardias ni un milímetro. Era como empujar contra un concepto, no contra un cuerpo. La rabia, pura y candente, superó la confusión. Esto era una trampa. Una trampa absurda y monumental. Con un rugido que hizo vibrar el suelo de mármol cósmico, una explosión de aura dorada estalló a su alrededor. Super Saiyan. El poder inundó sus venas, el cabello se le erizó y tiñó de oro, pero los grilletes de energía de los guardias se intensificaron, absorbiendo la erupción de ki como si fuera humo. Dije que me soltaran. Con una torsión violenta, intentó liberarse. El suelo bajo sus pies se agrietó, pero los guardias permanecieron inmóviles. Goku sintió una frustración que no había experimentado desde que era un niño. Su poder, su orgullo, era inútil. Fue entonces cuando la mirada del gran sacerdote cayó sobre él. No había malicia en ella, solo una calma infinita y decepcionante, como la de un artesano observando una pieza defectuosa. Son Goku, dijo el sacerdote, su voz resonando en la mente de todos los presentes sin necesidad de volumen. Tu poder descontrolado es la causa de este desorden. Intenta usarlo ahora y solo confirmarás la acusación. Esa voz tenía un peso. Una autoridad que subyugaba la propia energía. Goku sintió su ki flaquear, no por miedo, sino por una fuerza externa que lo presionaba, que lo comprimía de vuelta a su estado base. El aura dorada parpadeó y se extinguió. No. No se rendiría. Cerró los ojos, buscando esa quietud interior, ese calor en la espalda que anunciaba el poder de los dioses. Buscó el umbral del ultra instinto. Podía sentirlo, un susurro al borde de su conciencia. Un parpadeo plateado brilló en sus pupilas. Suficiente. Una sola palabra del gran sacerdote. No fue un grito, ni una orden. Fue una declaración de estado. El susurro del ultra instinto en la mente de Goku se silenció de golpe. El calor en su espalda se congeló. La conexión, la puerta a ese poder definitivo, se cerró con una fuerza inapelable, como si nunca hubiera existido. Goku abrió los ojos, atónito. Su cuerpo se sentía pesado, mortal. El poder del gran sacerdote no lo había atacado, simplemente había reescrito las reglas a su alrededor, decretando que el ultra instinto, para Goku, ya no era accesible. Insolencia. El rugido de Beerus hizo temblar el palacio hasta sus cimientos.
Una esfera de Akai, energía de la destrucción pura, crepitó en la punta de su dedo, un sol morado en miniatura que prometía la aniquilación. Es el campeón del universo 7. No puedes llevártelo como si fuera un delincuente común, gran sacerdote. A su lado, Vegeta estaba paralizado, no por el miedo, sino por una furia tan intensa que le quemaba la garganta. Sus puños estaban tan apretados que sus guantes blancos crujían. Veía la humillación de Kakaroto, y en ella, veía la humillación de su raza, de su rivalidad, de su propio poder. Whis, siempre sereno, levantó su báculo, interponiéndolo suavemente frente a Beerus. Lord Beerus, por favor. No sea impulsivo. No te metas, Whis. Esto es una afrenta directa. El gran sacerdote giró su cabeza lentamente, sus ojos violetas fijos en el dios de la destrucción. La pequeña esfera de Akai en el dedo de Beerus parpadeó, perdiendo intensidad bajo esa mirada. Lord Beerus, dijo el sacerdote con una cortesía escalofriante. Su lealtad es conmovedora. Pero fuera de lugar. Su interferencia en este asunto, un juicio decretado por la máxima autoridad, sería considerada un acto de rebelión. Y la rebelión se castiga con la erradicación. Está dispuesto a sacrificar a todos los seres de su universo, a su ángel, incluso a su propio planeta por este mortal. La amenaza colgó en el aire, más pesada y destructiva que cualquier ataque. La energía Akai de Beerus se desvaneció por completo. Su cuerpo tembló, sus orejas se aplanaron. Miró a Whis, quien le devolvió una mirada cargada de advertencia. Miró a Vegeta, a Bulma, a Gohan, a todos los que habían venido. La supervivencia por encima del orgullo. Era la primera y más brutal ley de los dioses. Con un gruñido ahogado, Beerus bajó el brazo. El poder del gran sacerdote no residía en su fuerza de combate, sino en su autoridad absoluta. Podía borrar universos con un pensamiento, y todos lo sabían. Con la oposición neutralizada, el sacerdote se dirigió de nuevo a la sala, su voz adquiriendo un tono ceremonial. Los dos Zenos-Ama observaban desde sus tronos, sus rostros infantiles curiosos pero impasibles, como si vieran el más fascinante de los juegos. Son Goku del universo 7, proclamó el gran sacerdote. Has sido hallado culpable de anarquía cósmica. Tu insaciable deseo de combate ha puesto en peligro el equilibrio de los 12 universos, forzando la creación de este torneo de purga. Has corrompido un mecanismo de orden con tu egoísmo. Cada palabra era una mentira envuelta en una verdad. Goku apretó los dientes. Sí, él había pedido el torneo. Pero esta purga, esta trampa, era obra del sacerdote. Por tu crimen, la sentencia no será la aniquilación, continuó el sacerdote, y por un instante, un suspiro de alivio recorrió a los del universo 7. Un alivio que se transformó en hielo un segundo después. Eso sería un final demasiado rápido, demasiado misericordioso. No, tu castigo será acorde a tu ofensa. Has creado un desorden, así que representarás el orden más absoluto, la nada. El sacerdote levantó una mano y el espacio detrás de Goku se deformó. No se abrió, se deshizo. El color y la luz se estiraron hacia un punto de oscuridad total, un agujero en la existencia. Hemos creado una dimensión para ti. Un universo de castigo. Un lugar sin vida, sin materia, sin luz ni energía. Un lienzo en blanco. Lo llamamos el universo 0. Un escalofrío recorrió incluso a Beerus. Un universo sin nada. Ni siquiera el vacío entre galaxias estaba tan desprovisto. Era una prisión conceptual, un confinamiento para el alma. Serás el único habitante y el único competidor de este universo en el torneo de la purgación, decretó el gran sacerdote, saboreando cada sílaba. Lucharás por tu existencia y la de tu prisión. Si ganas cada combate, se te permitirá seguir existiendo en esa nada. Si pierdes uno solo tú y el universo 0, seréis borrados permanentemente de toda existencia. Esta es la sentencia. El silencio que siguió fue atronador. Era un castigo de una crueldad inimaginable. No solo lo exiliaban, sino que lo obligaban a luchar en un torneo que él mismo había provocado, bajo las condiciones más injustas posibles. Lo convertían en un símbolo, en un monstruo que luchaba por un reino de la nada. Los guardias empujaron a Goku hacia el portal. Ya no se resistía. Su cuerpo estaba flácido, su cabeza gacha. El shock había dado paso a algo más profundo, más frío. Se detuvo justo en el borde de aquella fisura oscura que devoraba la luz. El portal zumbaba con una frecuencia baja y antinatural, un sonido que prometía olvido. Goku levantó la cabeza lentamente. Su mirada pasó por encima de un Krilin con lágrimas en los ojos, de un Piccolo con el rostro contraído por la furia contenida, de una Bulma que se tapaba la boca para ahogar un grito.
Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Vegeta. El príncipe Saiyan esperaba ver desesperación, pánico, súplica. Esperaba ver al Kakaroto idiota y despreocupado finalmente quebrado. Pero no encontró nada de eso. Los ojos de Goku eran pozos de obsidiana. La alegría despreocupada que siempre ardía en ellos se había extinguido, reemplazada por una llama negra y concentrada. Era una mirada que Vegeta nunca había visto antes, ni siquiera cuando se enfrentó a Freezer o a Jiren. Era la mirada de un hombre al que le habían arrebatado todo: su hogar, sus amigos, su honor, e incluso su amor por la lucha. Y en ese despojo total, había encontrado un nuevo propósito, terrible y puro. No había miedo. Había una determinación gélida, una promesa silenciosa y letal. La mirada no decía ayúdame. Decía, voy a destrozar su orden. Voy a exponerlo. Y voy a ganar. Vegeta sintió un impacto en el pecho más fuerte que cualquier golpe físico. En ese instante, la rivalidad de décadas se transformó. Ya no era una carrera por ser el más fuerte. Era una batalla en dos frentes contra un enemigo común. Pero estaban separados, forzados a luchar de maneras opuestas. Goku, gritó Gohan, dando un paso al frente, su aura blanca comenzando a arremolinarse a su alrededor. Pero era demasiado tarde. Con un último empujón, los guardias arrojaron a Goku al portal. Su cuerpo fue engullido por la oscuridad al instante. Por una fracción de segundo, su silueta naranja fue lo único visible contra el absoluto no color. Luego, desapareció. El Ki de Son Goku, esa firma de energía tan familiar y vibrante que había sido un faro en el universo 7 durante décadas, se desvaneció por completo. No se movió, no se debilitó. Simplemente dejó de existir para sus sentidos. El portal se cerró con un chasquido que sonó a finalidad. La impotencia era un veneno que se extendió entre los guerreros del universo 7. Eran algunos de los seres más poderosos de la creación, y no habían podido hacer nada más que mirar. La furia de Vegeta era un volcán a punto de estallar. Quería lanzarse contra el gran sacerdote, contra los Zeno, contra todo. Pero la mirada de Kakaroto lo detuvo. Esa mirada no pedía una venganza suicida. Pedía una victoria inteligente. El gran sacerdote, ignorando por completo el dolor y la rabia del grupo, se alisó la túnica. Su rostro era una máscara de serenidad divina, como si acabara de archivar un documento sin importancia. Que esto sirva de lección para todos los universos, anunció, su voz llenando el palacio una vez más. El orden es primordial. La estabilidad es sagrada. Hizo una pausa, y sus ojos se posaron directamente en el grupo del universo 7, una advertencia final y devastadora. El prisionero del universo 0 está completamente aislado. Cualquier intento de contactarlo, ayudarlo o comunicarse con él por cualquier medio será considerado un acto de traición suprema contra los reyes del todo. El castigo para dicha traición, sin excepción, será la aniquilación inmediata del universo infractor y de todos sus habitantes. La puerta se había cerrado y sellado con el cerrojo más poderoso que existía: el miedo a la extinción total. Goku no solo estaba exiliado. Estaba solo. Completamente, irrevocablemente solo en una guerra contra los dioses. Y sus amigos, su familia, sus rivales, estaban obligados a ser meros espectadores, con el destino de su propio universo como rehén. Capítulo 3. El manto del destructor. El aire en el planeta de Beerus era pesado, cargado de una tensión que ni siquiera la mejor comida de la Tierra podía disipar. Los guerreros Z, reunidos bajo la sombra del gigantesco árbol, observaban el espacio vacío donde el palacio de Zeno-sama había desaparecido. La imagen de Goku, solo, marcado como un traidor universal, estaba grabada a fuego en sus retinas. La proclamación del gran sacerdote no había sido una simple advertencia. Fue el sonido de una jaula cósmica cerrándose de golpe. Piccolo, con los brazos cruzados, mantenía su mirada fija en el horizonte. Su mente analítica repasaba cada segundo del evento, buscando una grieta, una falla en la lógica del sacerdote. No la encontraba. Fue demasiado perfecto, murmuró, su voz grave cortando la quietud. El ataque a los guardias, la aparición instantánea del gran sacerdote, todo fue una puesta en escena. Por supuesto que lo fue. Estalló Bulma, golpeando con el puño la mesa de picnic. Goku es un idiota, pero no haría algo así. Lo han incriminado para sacarlo del camino. Beerus, que había estado extrañamente callado, se removió en su tumbona. No había ira en su rostro, ni su habitual arrogancia. Había algo más. Una inquietud profunda, casi miedo. No entienden la magnitud de esto, siseó, sin mirar a nadie. Oponerse al gran sacerdote es oponerse al orden mismo.
Es un suicidio. Así que eso es todo. Gohan se puso de pie, su ki fluctuando con frustración contenida. Dejamos que mi padre luche solo contra todo el sistema de los dioses mientras nosotros nos sentamos aquí por miedo a ser borrados. Sí, respondió Beerus con una brutal honestidad que silenció a todos. Exactamente eso. O te sientas aquí, o dejas de existir. No hay una tercera opción. Fue entonces cuando Whis, que había estado observando la escena con una expresión indescifrable, golpeó suavemente su báculo contra el suelo. El sonido, un claro toc, atrajo todas las miradas. Me temo que el señor Beerus tiene razón en su evaluación, comenzó el ángel, su tono ligero habitual teñido de una seriedad de acero. Sin embargo, su conclusión es incompleta. Whis caminó lentamente hacia el centro del grupo. Desde hace algún tiempo, he albergado ciertas dudas sobre las motivaciones de mi padre. Su búsqueda del orden se ha vuelto una obsesión. Cree que el cosmos es una ecuación imperfecta que él debe resolver, eliminando las variables que no le gustan. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El torneo del poder fue una prueba. Este nuevo torneo es la ejecución. Vegeta, que había permanecido apoyado en el tronco del árbol, con los ojos cerrados, finalmente habló. Su voz era un gruñido bajo y controlado. ¿A qué quieres llegar, Whis? A que el universo 7 ahora es un objetivo, respondió Whis sin rodeos. Con Son Goku se han convertido en un paria, nuestro universo ha perdido a su campeón más impredecible. Y el señor Beerus, dijo, girándose hacia el dios felino, está bajo una vigilancia tan estricta que el más mínimo gesto de apoyo a Goku significaría nuestra aniquilación inmediata. Sus manos están atadas. La verdad de la situación era como una losa de cachín cayendo sobre ellos. Estaban indefensos, un peón en un tablero de juego divino, esperando ser sacrificado. Pero, continuó Whis, y una chispa de astucia brilló en sus ojos, el gran sacerdote respeta las reglas. Respeta la jerarquía. La posición de Dios de la destrucción confiere no solo poder, sino también una autoridad que ni siquiera él puede ignorar sin una causa justificada. Una autoridad que nos permitiría movernos, observar y actuar desde dentro de su sistema. Vegeta abrió los ojos. La furia y la frustración ardían en ellos. ¿Y de qué sirve si Beerus no puede hacer nada? Whis sonrió, una sonrisa enigmática y peligrosa. Ahí es donde entra mi propuesta. El universo 7 necesita un dios de la destrucción que no esté comprometido. Uno con la voluntad de acero para soportar el peso del poder, la astucia para jugar este juego y la determinación para proteger este universo a cualquier precio. El ángel se detuvo directamente frente a Vegeta. Necesitamos un sucesor temporal. Te ofrezco el manto, Vegeta-san. El silencio que siguió fue atronador. Beerus se incorporó de golpe, con los ojos como platos. Piccolo y Gohan miraron con incredulidad. Vegeta miró a Whis como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego, una risa amarga y seca escapó de sus labios. ¿Yo? ¿Un dios de la destrucción? Se enderezó, su estatura parecía aumentar con pura indignación. He pasado toda mi vida luchando para superar a Kakaroto por mis propios medios, para alcanzar el poder de los dioses a mi manera. No para que me lo entreguen en bandeja como un título burocrático. No seré el perro faldero de nadie, y menos de tu padre. Su negativa fue categórica, un muro de orgullo Saiyan. Para él, aceptar era admitir la derrota. Era renunciar a su camino, a su rivalidad, a la esencia misma de su ser. Busca otro títere, Whis. Mi poder es mío. Whis no pareció sorprendido. Simplemente asintió. Comprendo tu postura, Vegeta-san. El orgullo es un poderoso motor. Pero a veces, la carga más pesada no es alcanzar el poder, sino saber cómo usarlo para proteger lo que amas. Con una leve inclinación de cabeza, se apartó. Piénsalo. El tiempo apremia. Vegeta resopló y se lanzó al cielo, desapareciendo en un destello dorado que rasgó la atmósfera. Necesitaba entrenar, quemar la frustración y la impotencia que lo consumían. Horas más tarde, en la sala de gravedad de Capsule Corp, el sudor y el ozono llenaban el aire. Vegeta se movía como un borrón, cada golpe contra los drones de entrenamiento era un estallido de furia. El metal chirriaba y se deformaba bajo el asalto implacable. Estaba superando sus límites, como siempre, pero esta vez se sentía vacío. El poder que ganaba aquí, ¿de qué servía si su familia podía ser borrada por el capricho de un dios? La puerta de la sala se abrió, inundando el oscuro espacio con la luz del laboratorio. Era Bulma. Su rostro, normalmente lleno de energía y confianza, estaba pálido. Sostenía una taza de té en manos que temblaban ligeramente.
Vegeta, su voz era apenas un susurro. Él detuvo el programa, el zumbido de la gravedad artificial cesó. Se giró, limpiándose el sudor de la frente. ¿Qué ocurre, mujer? Hemos tenido una visita. Vegeta sintió un escalofrío. ¿Quién? Un ángel. No era Whis. Era diferente. Más frío. Bulma tragó saliva, sus ojos fijos en el suelo. Dijo que venía a ofrecer las condolencias del gran sacerdote por la traición de Goku. Una formalidad, dijo. El ki de Vegeta comenzó a subir, una bruma púrpura y crepitante envolviéndolo. ¿Te amenazó? No directamente, respondió ella, finalmente levantando la vista. Había terror en sus ojos. Me sirvió el té. Habló del clima. ¿Y entonces? Preguntó por Trunks. El recuerdo hizo que su voz se quebrara. Dijo que un linaje tan prometedor de guerreros Saiyan era un activo valioso para el orden cósmico, y que sería una verdadera lástima que algo le ocurriera a un universo que albergara tales tesoros. Cada palabra fue un martillazo en el orgullo de Vegeta. No fue una amenaza. Fue una sentencia. Una demostración de poder tan sutil y tan absoluta que lo dejó sin aire. Podían llegar a su casa. Podían hablar con su esposa. Podían señalar a su hijo. Y él no podía hacer nada. Su poder, su ultraego, todo lo que había conseguido, era inútil contra un enemigo que podía borrarlo todo con un pensamiento, sin siquiera lanzar un golpe. Se dio cuenta en ese instante. El orgullo no protegería a Bulma. El orgullo no salvaría a Trunks. La rivalidad con Kakaroto no significaba nada si no había un universo en el que competir. La única respuesta al poder absoluto era el poder. La única forma de luchar contra las reglas era desde una posición en la que pudiera doblarlas. La decisión se forjó en su interior, fría y dura como el diamante. Miró a Bulma, y la furia en sus ojos fue reemplazada por una resolución gélida. Salió de la sala de gravedad, pasando junto a ella sin decirle una palabra, y se elevó hacia el cielo, volando directamente hacia el planeta de Beerus a una velocidad que distorsionaba el paisaje. Aterrizó con un estruendo frente a Whis, que lo esperaba como si supiera que volvería. He pensado en tu estúpida propuesta, espetó Vegeta, su voz desprovista de emoción. Whis simplemente levantó una ceja. Si voy a hacer esto, continuó Vegeta, lo haré a mi manera. Pero la protección de mi familia y de este planeta es innegociable. ¿Entendido? Por supuesto, Vegeta-san, respondió el ángel, su sonrisa regresando, aunque esta vez era más afilada. El ritual será acelerado. Puede que sea doloroso. La energía de la destrucción no es algo que se pueda dominar fácilmente. Es la antítesis de la vida. Debes subyugarla con tu voluntad, o te consumirá. Ahórrame el sermón, cortó Vegeta. Hazlo. Whis lo guió al corazón del planeta, a una caverna de obsidiana donde la energía latía en bruto. El báculo del ángel brilló, y una esfera de energía púrpura y negra, chispeante y caótica, se materializó frente a Vegeta. Parecía un sol moribundo, y los susurros de incontables cosas aniquiladas emanaban de su núcleo. Extiende tu mano. No luches contra ella. Absórbela. Tómala, instruyó Whis. Vegeta apretó los dientes y extendió la mano. En el momento en que sus dedos rozaron la esfera, un dolor inimaginable lo recorrió. No era un dolor físico, sino algo más profundo. Era el peso de la aniquilación, la entropía pura fluyendo en sus venas. Vio visiones de estrellas colapsando, de planetas convirtiéndose en polvo, de civilizaciones enteras gritando mientras se desvanecían. La energía Akai intentaba borrar su existencia, reducir su voluntad a la nada. ¡Ah! Un grito desgarrador brotó de su garganta. Sus músculos se tensaron hasta el punto de ruptura, y el poder del ultraego se encendió por instinto, una aura de destrucción chocando contra otra. Pero no era suficiente. La energía era demasiado vasta. Bulma. Trunks. Kakaroto, insecto, no te dejaré ser el único que lucha. Con un rugido que sacudió los cimientos del planeta, Vegeta canalizó todo lo que era. Su orgullo, su rabia, su amor reticente por su familia, su inquebrantable deseo de ser el más fuerte. No luchó contra la energía. La agarró. La arrastró hacia su interior y la doblegó a su voluntad. La energía púrpura dejó de consumirlo y comenzó a obedecerle, fluyendo a través de él, reconociéndolo como su nuevo maestro. La luz se atenuó. Vegeta estaba de rodillas, jadeando, con volutas de energía de la destrucción emanando de su cuerpo. Lentamente, se puso en pie. Su ki era diferente. Más pesado, más denso, con un borde letal que helaba la sangre. Whis lo observaba con una mezcla de asombro y aprobación.
Impresionante, dijo el ángel. Parece que has nacido para esto. Un nuevo atuendo se materializó sobre Vegeta. Era una fusión de su armadura Saiyan y las vestiduras de un dios de la destrucción. La placa pectoral azul real permanecía, pero ahora estaba adornada con los símbolos dorados y negros de su nuevo cargo. Hombreras más grandes y afiladas, y un abrigo largo y oscuro que ondeaba detrás de él, imbuido de energía Akai. Su presencia era abrumadora. Poco después, en el gran salón de reunión de los dioses, una asamblea de emergencia había sido convocada. Los dioses de la destrucción de los universos restantes estaban presentes, junto a sus ángeles. La atmósfera era sombría. La purga había comenzado. De repente, un pilar de luz púrpura se manifestó en el centro de la sala. Cuando se disipó, reveló a Whis a su lado, a Vegeta en su nueva forma. Un murmullo de conmoción recorrió la asamblea. Belmore, el dios payaso del universo 11, fue el primero en hablar. ¿Qué significa esto, Whis? ¿Dónde está Beerus? ¿Y quién es este mortal? Vegeta no le dedicó ni una mirada. Sus ojos recorrieron la sala, fríos y calculadores. Su poder se extendió, una presión palpable que hizo que varios de los dioses se pusieran rígidos. Beerus ha sido relevado temporalmente de sus funciones, anunció Whis con calma. Por decreto de su posición como ángel guía, y para asegurar la estabilidad y lealtad del universo 7, he supervisado la ascensión de su sucesor. Les presento a Vegeta, el nuevo dios de la destrucción. La declaración fue recibida con un silencio atónito. Era un movimiento sin precedentes. Vegeta dio un paso al frente, su capa ondeando. Sus ojos se clavaron en la plataforma vacía donde normalmente se sentarían los Zeno, ahora ocupada por la imponente figura del gran sacerdote. Mi primera orden como guardián del universo 7 es una declaración, proclamó Vegeta, su voz retumbando con un poder que no era del todo suyo. Era más grave, con un eco de aniquilación. El Saiyan conocido como Son Goku es un traidor a la ley divina y un enemigo declarado del universo 7. Cualquier interacción con él será considerada un acto de sedición. Si se le encuentra dentro de nuestras fronteras, será erradicado sin piedad. Por mis propias manos. Las palabras cayeron como sentencias de muerte en la sala. Para los dioses, era una prueba de lealtad. Para Whis, era el primer movimiento de una partida de ajedrez cósmica. Pero para Vegeta, cada palabra era una traición a sí mismo, un pedazo de su alma sacrificado en el altar de la supervivencia. Se había puesto el manto del destructor, no por poder, sino por protección. Y al hacerlo, se había convertido en el carcelero de su propio rival, el enemigo público del único hombre que realmente consideraba su igual. El precio del poder era la soledad, y Vegeta acababa de pagarlo por completo. Capítulo 4. La llama en el vacío, la nada tenía peso. Goku lo sentía en cada fibra de su ser. No era la oscuridad de una noche sin estrellas o la quietud del espacio profundo. Era una supresión activa, una mudez opresiva que aplastaba los tímpanos y una negrura tan densa que parecía absorber la luz antes de que pudiera nacer. Estaba en el universo 0, la celda de castigo del cosmos, y era un depredador. Su ki, esa energía vital que era tan parte de él como la sangre en sus venas, se desangraba sin herida. Era como intentar respirar bajo el agua. Cada segundo era un esfuerzo consciente por no ahogarse en el olvido. Flotaba en una postura encorvada, con el ji naranja hecho jirones por la explosión en el gran archivo. El sudor perlaba su frente, pero se evaporaba en una bruma helada antes de poder caer. No puedo dejar que me venza, pensó, apretando los dientes con una mueca de esfuerzo sobrehumano. Canalizó lo que le quedaba de fuerza. El instinto, forjado en 1000 batallas, tomó el control. Un destello dorado parpadeó a su alrededor. Su pelo se erizó, cambiando de negro a un rubio brillante por una fracción de segundo. El aura del Super Saiyan intentó nacer, una chispa desafiante en la opresión infinita. Pero el universo 0 respondió con una avidez monstruosa. La negrura se abalanzó sobre la luz, no como una sombra, sino como un millar de fauces invisibles que devoraron la energía al instante. La transformación se colapsó antes de completarse, dejando a Goku jadeando, con el pecho ardiendo y un escalofrío recorriendo su espalda. El esfuerzo le había costado más de lo que había ganado. Maldición, se lo traga todo. Intentó de nuevo, esta vez empujando hacia el Super Saiyan 2. El resultado fue el mismo, solo que más violento. Los relámpagos azules que debían crepitar a su alrededor murieron como chispas efímeras. Sintió como si una mano gigantesca le estrujara el alma, exprimiendo su poder.
Cayó de rodillas en el no espacio, la fatiga golpeándolo como un martillo. Cada músculo gritaba. Era un agotamiento profundo, celular, como si sus propias mitocondrias estuvieran renunciando a la lucha. Esta prisión no estaba hecha de barras. Estaba hecha de entropía. Su propósito no era contener, sino aniquilar lentamente. Despojar a un ser de su poder, de su voluntad, hasta que no quedara más que una cáscara vacía flotando en la oscuridad eterna. El gran sacerdote no solo lo había exiliado, lo había sentenciado a una disolución gradual. El rostro de Vegeta apareció en su mente. Aquellas palabras frías en la corte divina, la aceptación del cargo de Dios de la destrucción, el repudio. No era solo la traición lo que dolía, era la confusión. ¿Por qué? Porque Vegeta, que siempre había luchado contra cualquier forma de control, se arrodillaría ante ellos. ¿Para proteger el universo? ¿A qué costo? Pensó en Chi-Chi, en Gohan, en Goten. En Pan. Estaban ahí fuera, en el universo 7, creyendo que él era un monstruo, un anarquista cósmico. La injusticia de la acusación ardía en su pecho, un fuego débil y vacilante en medio del frío devorador. Ese fuego era lo único que le quedaba. No, no puedo rendirme, susurró, su voz apagada por la ausencia de aire para transportarla. No aquí. No así. Se forzó a levantarse, temblando. El simple acto de mantenerse erguido era una batalla. Se concentró, no en transformarse, sino en mantener su ki base. Lo sintió como una pequeña vela en medio de un huracán. La negrura tiraba de él, sorbiendo su energía sin cesar. Tenía que alimentarla constantemente, un flujo de poder que salía de él para no ser extinguido. Era una guerra de desgaste que no podía ganar. Tarde o temprano, su reserva se agotaría. Luchas como un incendio forestal. Ruidoso. Imprudente. Consumes todo a tu paso para arder. Goku se congeló. El pensamiento no era suyo. La voz resonaba directamente en su mente, no con sonido, sino con pura intención. Era antigua, increíblemente antigua, y tan cansada como el propio cosmos. Miró a su alrededor, pero solo había la misma negrura inmutable. ¿Quién anda ahí? Proyectó el pensamiento, demasiado débil para hablar. Soy un eco. Un recuerdo sellado en esta nada. Como tú, fui juzgado indigno por el arquitecto del orden. Mi crimen fue creer que el crecimiento nace del caos, no de la perfección estéril. Un aliado. O al menos, un compañero de celda. El gran sacerdote, pensó Goku, un hilo de amargura en la idea. Él te encerró aquí. Él me despojó de mi forma, de mi universo. Me convirtió en una conciencia anclada a esta celda. He observado a muchos como tú llegar. Guerreros orgullosos, dioses caídos, seres de poder inimaginable. Todos arden con fuerza al principio. Y todos, sin excepción, se extinguen. La desesperación amenazó con ahogar a Goku. Si seres así habían fallado, ¿qué esperanza tenía él? Todos cometieron el mismo error. El que estás cometiendo ahora. Goku frunció el ceño. ¿Qué error? Estoy luchando por sobrevivir. Estás intentando gritar en un lugar sin sonido. Estás intentando quemar en un lugar sin oxígeno. Tu poder, Saiyan, depende del exterior. Extraes energía del entorno, de tus propias emociones explosivas, y la liberas en una detonación. Pero aquí no hay nada que tomar. Este lugar se alimenta de esa energía liberada. Cuanto más luchas, más rápido te consume. La verdad de esas palabras lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Cada intento de transformación, cada esfuerzo por mantener su ki, solo estaba acelerando su final. Estaba alimentando a su propia jaula. Entonces, ¿qué hago? Preguntó Goku, la frustración tiñendo su pensamiento. ¿Me dejo morir? No. Dejas de mirar hacia afuera. Y empiezas a mirar hacia adentro. La conciencia le envió una imagen mental. No era una visión, sino un concepto. La imagen de una estrella. No explotando en una supernova, sino en su estado de equilibrio. Una fusión nuclear contenida, un poder inmenso generado y mantenido en un núcleo perfecto, irradiando energía de forma constante y controlada. Tu ki es una herramienta que blandes. Pero tu fuerza vital, tu espíritu, esa es la fuente. Has pasado toda tu vida abriendo la compuerta para que el río se desborde. Nunca has aprendido a ser el manantial. Goku intentó comprender. Generar energía en lugar de liberarla. Poder que no necesitara ser quemado. Sonaba imposible. El ultra instinto era la cima del control, el dominio del movimiento inconsciente, pero incluso eso requería una cantidad masiva de energía para mantenerse. Este lugar drena el ki, la energía manifestada.
Pero no puede tocar la fuente de esa energía si no la proyectas. El vacío no puede beber de un pozo que está sellado. Tu tarea no es llenar este océano de oscuridad con tu luz. Es convertirte en una perla de luz que la oscuridad no pueda penetrar. El Saiyan cerró los ojos, ignorando el instinto de lucha que le gritaba que siguiera resistiendo. Se dejó caer en la postura de loto, flotando en la negrura. Trató de calmar el flujo de ki que escapaba de él. Al instante, la presión del universo cero se intensificó, aplastándolo. Su cuerpo se convulsionó. Era como tratar de contener la respiración indefinidamente. No lo contengas. Recíclalo. Siente cómo te abandona, pero no dejes que se disperse. Guíalo de vuelta a tu centro. Crea un circuito cerrado. Un corazón para tu espíritu. Goku se concentró. Visualizó su energía no como un aura, sino como su propia sangre. Sintió el tirón del vacío, extrayéndola de su piel, de sus músculos. Pero en lugar de luchar contra la corriente, se rindió a ella, y en el último momento, antes de que se perdiera, la atrajo de vuelta. Con un esfuerzo mental agónico, la hizo circular de nuevo hacia su núcleo, su centro de gravedad. Era la tarea más difícil que había realizado jamás. Más dura que dominar el Kaioken, más compleja que el Ultra Instinto. No era una técnica de combate. Era una reingeniería de su propia alma. Las horas, o quizás días, se desvanecieron. El tiempo no existía allí. Solo existía la lucha interna. Su mente se despojaba de todo. Olvidó el torneo, olvidó a Zeno-sama, olvidó la traición de Vegeta. Solo quedaba el circuito. Empujar, tirar, reciclar. Cada ciclo era una agonía. Su cuerpo gritaba en protesta silenciosa. A veces fallaba, y una ráfaga de su energía era devorada por el vacío, dejándolo más débil que antes. Bien. Ahora, el siguiente paso. Deja de reciclar. Empieza a generar. Goku estaba al borde del colapso. No le quedaba casi nada. ¿Cómo? No tengo nada más que dar. Mentira. Tienes tu voluntad. Tienes tu esencia. ¿Por qué luchas, Son Goku? No por el placer del combate. Eso es una cáscara. ¿Cuál es el núcleo? La pregunta resonó en su mente agotada. ¿Por qué luchaba? Imágenes de su vida destellaron en su conciencia. Gohan de niño, con su potencial oculto. La sonrisa de Goten. La furia protectora de Chi-Chi. La promesa a Vegeta de superarse siempre. La risa inocente de Pan. La confianza de Beerus y Whis. La seguridad de todos los universos que había conocido. No luchaba por la pelea. Luchaba por ellos. Por el derecho a existir, a reír, a cometer errores, a vivir libres de un orden asfixiante impuesto desde arriba. Su alegría por la lucha no era por la violencia, sino por la superación que le permitía proteger todo eso. Ahí está. Ese es tu combustible. No es tu ira. No es tu orgullo. Es tu conexión. Es la llama que nadie puede extinguir. No la uses para explotar. Úsala para encender el horno en tu interior. Goku se hundió más en su meditación. Se concentró en ese núcleo de convicción. En ese amor protector. Y en lugar de dejar que se manifestara como un aura de poder, lo contuvo. Lo comprimió. Lo forzó a arder hacia adentro. Sintió un calor. Al principio, era minúsculo, una brasa solitaria en el centro de su ser. El vacío intentó apagarlo, pero no podía alcanzarlo. Estaba demasiado profundo. Goku lo alimentó con su determinación, con cada recuerdo, con cada promesa. La brasa no creció hacia afuera, sino que se hizo más densa, más caliente. El naranja de su ki andrajoso pareció oscurecerse, mientras que de sus ojos cerrados emanaba un suave resplandor blanco. Ya no sentía el drenaje. La presión del universo cero seguía ahí, inmensa e implacable, pero ya no le robaba nada. Se había convertido en una isla, un sistema cerrado en medio de la nada. El poder no se escapaba. Se arremolinaba dentro de él, ganando intensidad con cada latido de su corazón. Este era el nacimiento del Ki Kaizen. El espíritu de la reforma. No era una transformación, era un estado del ser. El poder de un sol contenido en el cuerpo de un mortal. «Lo has conseguido», resonó la voz antigua, esta vez con un matiz de asombro. «Has encendido una llama en el vacío. Ahora, úsala. El juego de tu carcelero está a punto de empezar». En ese instante, una vibración lejana sacudió la estructura misma del no espacio. Era sutil, pero inconfundible. Una convocatoria de poder masiva, procedente de más allá de los límites de su prisión. El torneo de la purgación. Estaba comenzando. Goku abrió los ojos. Ya no eran negros.
Eran de un blanco puro, incandescentes como el núcleo de una estrella. La energía que había cultivado, el Ki Kaishin, bullía bajo su piel. No era salvaje ni explosiva. Era controlada, precisa, un poder absoluto a su entera disposición. Se puso en pie, ya sin temblar. La negrura a su alrededor parecía retroceder, no por la luz que emitía, sino por la pura densidad de su existencia. Era una anomalía que el vacío no podía procesar. Gracias, proyectó su pensamiento a la conciencia. No lo olvidaré. Libéranos a todos, Son Goku. Rompe el orden perfecto. Goku asintió. Extendió su mano derecha, con la palma abierta. Todo el poder que había forjado, esa energía interna que el vacío no podía tocar, se concentró en un único punto en el centro de su palma. No hubo un grito, no hubo una explosión de aura. Solo una concentración silenciosa y aterradora. Un punto de luz blanca, más brillante que cualquier sol, nació en su mano. Creció hasta el tamaño de una cánica, vibrando con una potencia que deformaba la oscuridad a su alrededor. Luego, con un movimiento deliberado, cerró el puño. La energía no se disparó hacia afuera. Implosionó. Por una fracción de segundo, la negrura total del universo cero fue reemplazada por un destello blanco absoluto. El impacto no fue sónico, fue dimensional. Una grieta, como un relámpago congelado, se abrió en la nada. No era un portal. Era una herida. Una fractura en las paredes de su celda. Del otro lado de la grieta, vio colores. Vio luz. Vio el anfiteatro del torneo, suspendido en el reino de la nada. Sin dudarlo, Goku se lanzó a través de la brecha. La herida dimensional se cerró tras él con un sonido como el de un cristal cósmico al romperse. Aterrizó suavemente en la vasta arena de combate, justo cuando el gran sacerdote se disponía a dar su discurso inaugural. El silencio cayó sobre los dioses, los ángeles y los luchadores reunidos. Todas las miradas se clavaron en la figura solitaria con el ji naranja hecho jirones. No estaba jadeando. No parecía cansado. Su pelo era negro, pero sus ojos ardían con una luz blanca y serena. La calma que emanaba era más intimidante que cualquier grito de poder. Son Goku, el exiliado, el traidor, el prisionero del universo cero, había regresado. Y la llama que portaba en su interior prometía quemar el orden perfecto hasta sus cimientos. Capítulo 5. El telón se alza en la purgación, el aire vibraba con una energía contenida, una presión que no nacía del ki de los luchadores, sino del peso de incontables vidas puestas en la balanza. La arena, una plataforma de Kachikachin pulido suspendida en el centro de un cosmos artificial, se extendía como un vasto y silencioso juez. Alrededor, en gradas flotantes, se sentaban los dioses y sus séquitos, sus rostros máscaras de ansiedad, arrogancia o sombría resignación. El torneo de la purgación había comenzado. En la sección designada para el universo 7, la tensión era un nudo en la garganta. Gohan, con el ji púrpura de su maestro, se erguía como el pilar del equipo. Sus ojos, afilados por años de estudio y batallas al límite, recorrían la arena, analizando cada guerrero, cada movimiento. A su lado, Piccolo permanecía con los brazos cruzados, una estatua de concentración. Su mente estratégica ya trazaba 1000 escenarios, 1000 posibles enfrentamientos, buscando la ruta óptima hacia la supervivencia. No te dejes llevar por la rabia, Gohan, murmuró el namekiano, sin mover la cabeza. Aquí, la estrategia vale más que un estallido de poder. Cada movimiento cuenta. Cada gota de energía es un segundo más de vida para nuestro universo. Gohan asintió, su mandíbula apretada. Lo sé, Piccolo. Pero ver a Vegeta allí arriba, su mirada se desvió hacia el trono de los dioses de la destrucción. Allí estaba el príncipe Saiyan, no con su armadura de combate, sino con el atuendo formal de una Kaishin. Su rostro era una tormenta de orgullo herido y deber ineludible. A su lado, Beerus bostezaba, aunque sus ojos felinos no perdían detalle, y Whis, con una sonrisa enigmática, sostenía su báculo, observándolo todo. La traición, la necesidad, el sacrificio, todo se arremolinaba en la figura de Vegeta, una barrera invisible pero palpable entre él y sus antiguos compañeros. El gran sacerdote se elevó en el centro del vacío, su voz resonando sin necesidad de amplificación, clara y cortante como el cristal. Que el torneo de la purgación dé comienzo. La primera ronda consistirá en combates simultáneos. Luchadores, a vuestras posiciones. La arena se iluminó, dividiéndose en múltiples sectores de combate. El caos estalló. Explosiones de energía de todos los colores rasgaron el aire.
Guerreros de formas y tamaños inimaginables se lanzaron unos contra otros, un frenesí de supervivencia donde la primera baja era una sentencia de borrado para millones de almas. La atención de muchos se centró de inmediato en el sector del universo 11. Jiren, el mortal que superaba a los dioses, no se movió. Permaneció de pie, con los brazos cruzados, una montaña de poder en reposo. Fue Toppo, con su bigote y su imponente físico, quien se encargó de la primera limpieza. Justicia. Rugió, aunque su grito carecía del fervor de antaño. Ahora era un gruñido amargo, la palabra de un hombre que había visto su idealismo destrozado. Un trío de guerreros con aspecto de insecto del universo 3 se abalanzó sobre él. Toppo no esquivó. Dejó que sus garras y aguijones impactaran contra su pecho, produciendo apenas un sonido metálico. La justicia no tiene cabida aquí, dijo con voz grave. Solo la supervivencia. Una densa aura de energía de la destrucción, púrpura y crepitante, envolvió su puño. No se transformó, no lo necesitaba. Con un solo movimiento, un barrido horizontal, desató una onda de Akai que no borró a sus oponentes, sino que desintegró el suelo bajo sus pies, enviándolos a caer al vacío. Eficiencia sombría. Jiren ni siquiera parpadeó. Estaban aquí para ganar, sin importar el costo moral. En otro sector, la batalla tomó un cariz diferente. 3 pequeñas figuras del universo 4, conocidas como los hermanos Trickster, se enfrentaban a un coloso de 4 brazos del universo 10. El gigante rugió y cargó, sus puños del tamaño de rocas listos para pulverizar. Pero justo antes del impacto, se detuvo, confundido. Los 3 pequeños seres se habían multiplicado en cientos de copias que reían y saltaban a su alrededor. El coloso, enfurecido, empezó a lanzar puñetazos a diestro y siniestro, destrozando las ilusiones una tras otra. Pero era inútil. Mientras su atención estaba dividida, el verdadero trío se deslizó por debajo de él, tejieron una red de ki pegajoso alrededor de sus piernas y tiraron al unísono. El gigante cayó con un estrépito monumental, y con un empuje combinado, lo deslizaron fuera de la plataforma. El poder bruto había sido derrotado por el ingenio y el engaño. Nuestro turno, dijo Piccolo, sus antenas crispándose. Universo 6. Los Saiyans. Frente a ellos se encontraban Kaba y Caulifla. El joven Saiyan mostraba una determinación desesperada, mientras que Caulifla sonreía con una ferocidad salvaje, sus ojos negros brillando de emoción. Gohan. Piccolo. Gritó. No me contendré solo porque seamos amigos. Kale está observando, tengo que protegerla. Lo mismo digo, respondió Gohan, adoptando su postura de combate. No podemos permitirnos perder. El choque fue inmediato. Gohan y Caulifla intercambiaron una ráfaga de golpes tan rápida que sus figuras se convirtieron en borrones. Cada impacto generaba ondas de choque que agrietaban el Kachikachin. Mientras tanto, Piccolo se enfrentaba a Kaba. El Namekiano estiró sus brazos, intentando atrapar al joven Saiyan, quien respondía con ráfagas de Galigun que Piccolo desviaba con precisión milimétrica. Caulifla, riendo como una maníaca, se transformó en Super Saiyan 2. Su ki dorado estalló, empujando a Gohan hacia atrás. Esto es más divertido. Vamos, enséñame tu verdadero poder. Gohan apretó los dientes. Podía sentir el poder latente en su interior, la bestia que había desatado contra Zaymax, pero la advertencia de Piccolo resonaba en su mente. El control era la clave. En lugar de responder con fuerza bruta, canalizó su ki en ráfagas cortas y precisas, apuntando a las articulaciones y los puntos ciegos de Caulifla, forzándola a una defensa constante. Deja de bailar y pelea. Le espetó ella, frustrada. Mientras tanto, Piccolo había logrado atrapar a Kaba. Su brazo se enroscó como una serpiente alrededor del torso del Saiyan, apretando con fuerza. Tu velocidad es impresionante, pero tus patrones son predecibles. No me subestimes. Gritó Kaba, y una explosión de ki Super Saiyan le liberó del agarre. La batalla se estaba estancando. Gohan y Caulifla estaban igualados en fuerza, y Piccolo y Kaba en técnica. Fue entonces cuando la voz de Piccolo resonó en la mente de Gohan. Gohan. Ahora. Plan C. Gohan entendió. Durante una breve pausa en el asalto de Caulifla, cargó un Kamehameha. Se acabó, Caulifla. Eso es lo que quería oír. Gritó ella, preparando su propio Crush Cannon. Los 2 rayos de energía, uno azul y otro rojo, chocaron en el centro. La explosión de luz y poder fue cegadora. Pero era una distracción. Mientras toda la atención se centraba en el choque de titanes, Piccolo, oculto por la cortina de humo y energía, había estado cargando su ataque. 2 dedos brillaron en su frente. Kaba.
gritó Gohan. El joven Saiyan se giró, buscando el origen de la voz, y vio a Gohan luchando por mantener su Kamehameha. Fue un error fatal. Macanco sapo, susurró Piccolo. Un rayo de energía en espiral, fino como una aguja pero con una densidad aterradora, atravesó el campo de batalla. No apuntaba a Cabba. Pasó rozando su hombro, quemando su armadura, y se dirigió directamente hacia una Caulifla totalmente concentrada en su duelo de poder con Gohan. La Saiyan sintió el peligro un instante antes del impacto. Intentó girarse, pero era demasiado tarde. El rayo demoníaco le perforó el hombro, no lo suficiente para ser letal, pero sí para romper su concentración. Su Crush Cannon flaqueó. Ese fue el momento que Gohan necesitaba. Con un rugido que sacudió la arena, desató todo el poder de su estado místico. El Kamehameha azul engulló el rayo rojo y arrolló a Caulifla, lanzándola fuera de la plataforma con una explosión atronadora. Cabba se quedó paralizado, viendo a su compañera caer. Piccolo apareció a su lado, con la mano abierta. «Ríndete, muchacho. No tienes oportunidad contra nosotros dos». Con lágrimas de frustración en los ojos, Cabba asintió y saltó de la plataforma. La primera victoria del universo 7 se había conseguido con estrategia, no con poder. Gohan y Piccolo se reunieron, asintiendo el uno al otro. Una batalla ganada. Incontables por delante. La atención de la arena, sin embargo, se desvió bruscamente. El gran sacerdote anunció el siguiente combate en el sector central, el más grande de todos. Desde el universo 13, el destructor de estrellas, Kaelus. Y representando el orden perfecto, Xilo. Un guerrero de piel obsidiana y armadura biológica, Kaelus, aterrizó con un impacto que hizo temblar la arena. Su ki era una tormenta furiosa, visible como un aura carmesí. Frente a él, Xilo apareció sin hacer ruido. Era de estatura media, vestía túnicas sencillas de color gris y su rostro era impasible. No tenía un aura visible. No emitía ninguna presión. Parecía normal. «Ese es el campeón del gran sacerdote», murmuró Krillin desde las gradas. «Parece que no tiene nada de especial». Kaelus se rió, un sonido como de rocas moliéndose. «Me envían a un oficinista. Gran sacerdote, te has burlado de mi poder. Contempla la aniquilación». Levantó sus manos, y una esfera de energía negra y roja, crepitante con relámpagos oscuros, comenzó a formarse. Creció hasta alcanzar el tamaño de una pequeña luna, absorbiendo la luz a su alrededor. Los dioses se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Incluso Vegeta sintió una punzada de alarma. El poder de ese ataque era absoluto. Extinción final. Rugió Kaelus, lanzando la esfera. La monstruosidad energética avanzó lentamente, distorsionando el espacio a su paso, prometiendo borrar no solo a Xilo, sino todo el sector de la arena. Xilo lo observó acercarse. No se movió. No cargó energía. No adoptó una postura defensiva. Justo cuando la esfera estaba a punto de tocarlo, levantó una mano, con la palma abierta. Y entonces, el universo se detuvo. El ataque se congeló. No explotó. No fue desviado. Simplemente se paró en el aire, a escasos centímetros de la palma de Xilo. La energía crepitante quedó inmóvil. Los relámpagos oscuros se convirtieron en estáticas líneas negras. El sonido ensordecedor se cortó de golpe. Era un monumento a la destrucción, renderizado inerte, despojado de todo su ímpetu y poder. Una fotografía tridimensional de un apocalipsis. Un jadeo colectivo recorrió las gradas de los dioses. ¿Qué es eso?, balbuceó Beerus, sus ojos desorbitados. Whis frunció el ceño por primera vez. No ha detenido el tiempo. El tiempo sigue fluyendo. Ha detenido el estado del ataque. Le ha quitado su energía, su movimiento, su propósito. Lo ha puesto en éxtasis. Kaelus miraba, con los ojos desorbitados por el terror y la incredulidad. Su ataque definitivo, su poder para destruir estrellas, flotaba frente a su oponente como un juguete inofensivo. Xilo bajó la mano. Caminó tranquilamente, rodeando la esfera congelada. Se acercó a Kaelus, quien estaba paralizado por el shock. Con una calma exasperante, Xilo posó la punta de sus dedos en el pecho del coloso. «El orden requiere silencio», dijo Xilo, su primera y única palabra. El aura carmesí de Kaelus parpadeó y se extinguió. Su imponente musculatura se desinfló como un globo. Sus ojos perdieron su brillo salvaje, volviéndose opacos. Se desplomó sobre sus rodillas, y luego cayó de cara al suelo, inconsciente. No estaba muerto, pero su ki había desaparecido por completo, drenado hasta la última gota.
Silo se dio la vuelta mientras la esfera congelada se desvanecía en motas de polvo gris. Se había enfrentado a un poder abrumador y lo había neutralizado con un gesto. La demostración fue clara. La fuerza bruta era irrelevante ante el control absoluto. El poder de la estasis era la antítesis de todo lo que los guerreros Z representaban. Justo cuando el gran sacerdote iba a declarar su victoria, un sonido grave y profundo retumbó, no en la arena, sino en la misma estructura del multiverso. Un crujido, como si un hueso cósmico se estuviera rompiendo. Todos alzaron la vista. En el cielo artificial sobre la arena, una grieta apareció. No era un portal, ni una técnica de teletransportación. Era una herida de luz blanca y pura que se abría en la nada, desgarrando la oscuridad. De esa herida descendió una figura solitaria. Vestía un jean naranja hecho jirones. Su pelo era negro y desordenado. No había aura dorada, ni azul, ni roja. No había ninguna explosión de poder. Pero su presencia cayó sobre la arena como una montaña, una presión densa y controlada que hizo que el aire se espesara. Jiren abrió los ojos por completo. Vegeta se puso en pie de un salto. Gohan ahogó un grito. El hombre aterrizó en el centro de la plataforma, sin un solo ruido. Levantó la cabeza, y todos contuvieron el aliento. Sus ojos no eran negros. Eran de un blanco sereno y ardiente, como estrellas recién nacidas. La calma que emanaba era más aterradora que cualquier grito de guerra. El gran sacerdote lo miró, su sonrisa imperturbable finalmente se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría ira. Son Goku. El exiliado. No tienes derecho a estar aquí. La voz de Goku resonó, tranquila pero con un peso inquebrantable que llegó a cada rincón. No había rastro de su habitual alegría o ingenuidad. Era la voz de un hombre que había visto el fondo del abismo y había regresado. Me equivoco. Estoy aquí para competir. Una confusión general recorrió a los presentes. ¿Representando a qué universo? El séptimo ya tenía su equipo. El suyo había sido borrado en la acusación. Los ojos blancos de Goku se clavaron en el gran sacerdote, desafiando el orden mismo que él representaba. Soy el único representante del universo Zero. Capítulo 6. Caminos divergentes. Destrucción vs. Reforma. El nombre resonó en la plataforma infinita, un eco que no tenía fuente y, sin embargo, lo llenaba todo. Universo Zero. No era un número, era una declaración. Una negación. Los dioses de la destrucción de los universos restantes se crisparon. Los Kaioshin murmuraban entre ellos, sus rostros pálidos de incredulidad y temor. En las gradas del universo 7, la conmoción era un golpe físico. Gohan se puso de pie de un salto, con los puños apretados. Piccolo, con su estoicismo habitual, entrecerró los ojos, analizando la energía de Goku, una energía que era a la vez familiar y aterradoramente ajena. Universo Zero. Siseó Beerus, con el pelaje erizado. ¿Qué clase de estupidez es esa? Ese universo no existe. A su lado, Whis se limitó a tocarse la barbilla con su báculo, sus ojos violetas fijos en Son Goku. No mostraba sorpresa, sino una intensa y calculadora curiosidad. Sabía que su padre era el maestro del tablero, pero esta jugada era de Goku. El gran sacerdote, el centro imperturbable de aquel huracán de confusión, dejó que el caos ondeara durante un momento preciso. Luego, una sonrisa delgada y enigmática se dibujó en sus labios. La llegada de Goku no era parte de su diseño original, pero una variable inesperada podía ser más interesante que una certeza predecible. La fuerza de este nuevo Goku, esta aberración cósmica, merecía ser probada. Una propuesta fascinante, Son Goku, dijo el gran sacerdote, su voz cortando el tumulto como un cristal. Un campeón sin universo. Un luchador que representa la nada. Muy bien. Se te permitirá competir. La sonrisa se ensanchó, volviéndose depredadora. De hecho, aceleraremos las cosas. La siguiente contienda, para medir la valía de este nuevo participante, será ahora mismo. Los hologramas del torneo parpadearon y se reconfiguraron, mostrando dos emblemas enfrentados. El equipo del universo 7, contra el único representante del universo 0. Un escalofrío recorrió las gradas. Gohan, Piccolo, Android 17, todos se tensaron, listos para la batalla. Pero antes de que pudieran moverse, una figura saltó por encima de la barandilla, aterrizando en la arena de Kachikachin con un impacto sordo que agrietó la superficie ultra resistente. Vegeta, ataviado con la indumentaria de los dioses de la destrucción, se irguió en toda su altura.
Su aura, un violento torbellino de energía púrpura, estalló a su alrededor, desintegrando pequeños fragmentos de la plataforma en polvo. Nadie se mueva, ordenó, su voz era un trueno grave que no admitía réplica. Se giró hacia su equipo, sus ojos carentes de cualquier calidez. Este asunto es mío. Como dios de la destrucción del séptimo universo, es mi deber purgar a los traidores que amenazan el orden. La palabra traidor fue escupida con un veneno particular, una mezcla de deber, rabia y un dolor que se negaba a mostrar. Se volvió para encarar a Goku, quien permanecía inmóvil en el otro extremo de la arena, con su aura blanca ondulando suavemente, sin emitir calor ni presión. Así que has vuelto, Kakaroto, gruñó Vegeta. Arrastrándote desde el agujero en el que te arrojaron, con nuevos trucos y un nuevo disfraz. Pero no me engañas. Veo la misma arrogancia de siempre. Goku no sonrió. No respondió con su habitual provocación despreocupada. Sus ojos blancos, desprovistos de pupilas, se fijaron en Vegeta. Estoy aquí para detener al gran sacerdote, Vegeta. Y si te interpones en mi camino, tú te interpusiste en el camino del orden cósmico, lo interrumpió Vegeta, adoptando su postura de combate. Y yo soy el orden ahora. Sin más advertencia, Vegeta desapareció. No fue un estallido de velocidad, fue un borrón instantáneo. Reapareció frente a Goku, con el puño envuelto en la energía crepitante del Akai. El golpe no buscaba noquear, buscaba borrar. Goku no se movió para esquivar. En el último nanosegundo, levantó una mano. El Kikaishin blanco fluyó desde su palma, no como un escudo, sino como una corriente que se encontró con la energía de la destrucción. No hubo una explosión. En su lugar, la violenta energía púrpura pareció deshilacharse. Goku no la estaba bloqueando ni devolviendo. La estaba deconstruyendo, guiando su flujo destructivo hacia los lados, donde se disipó inofensivamente en el aire, dejando tras de sí el olor a ozono y nada. Vegeta retrocedió de un salto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué? ¿Tu poder destruye, Vegeta?, dijo Goku, su voz plana. El mío, reforma. No puedo anular tu Akai, pero puedo mostrarle un camino diferente. La furia de Vegeta se encendió. Una afrenta directa a su nuevo poder. Kakaroto trataba la energía de un dios como un simple truco de salón. Entonces reforma esto. Rugió. El príncipe Saiyan se lanzó de nuevo al ataque, esta vez desatando una andanada de golpes y patadas a una velocidad cegadora. Cada impacto era una detonación sónica. El aire se partía con cada movimiento. La arena temblaba, y grandes secciones se desprendían y flotaban en el vacío circundante. Goku respondía a cada golpe con una precisión marcial que nunca antes había mostrado. Sus movimientos eran económicos, fluidos, cada bloqueo desviaba la fuerza de Vegeta, cada contraataque apuntaba a un punto de presión. Era un combate de filosofías. Vegeta era una tormenta, un huracán de poder puro que buscaba abrumar y aniquilar. Goku era el ojo de esa tormenta, sereno, inamovible, desarmando la furia de su rival con una calma exasperante. «Lucha en serio, Kakaroto», gritó Vegeta, frustrado, mientras lanzaba una esfera de Akai del tamaño de una pequeña luna. Goku no se movió. Simplemente extendió los dedos de su mano derecha. El Kikaishin fluyó de nuevo, formando una red de hilos blancos que envolvieron la esfera púrpura. Por un instante, la energía destructiva luchó, vibrando violentamente, pero los hilos se tensaron, comprimiéndola, forzándola a implosionar sobre sí misma hasta desaparecer en un destello silencioso. Vegeta jadeaba, no tanto por el esfuerzo físico como por la impotencia mental. Su máximo poder, la herramienta definitiva del universo, era inútil. Kakaroto lo había superado de una manera que ni siquiera podía comprender. He cumplido mi palabra, Kakaroto, dijo Vegeta entre dientes, su ki comenzando a arremolinarse de una manera nueva y mucho más peligrosa. Protejo al universo 7. Incluso de ti. Y si para ello debo borrarte por completo, que así sea. La energía púrpura de la destrucción ya no solo rodeaba su cuerpo, se fusionaba con él. Su ki dorado de Super Saiyan Blue se tiñó de violeta, creando una aura turbulenta y aterradora. Puso sus manos juntas a su costado, la postura inconfundible. No es el final Flash, susurró Piccolo desde las gradas, sintiendo la monstruosa concentración de energía. Es algo peor. Esta es la voluntad de un dios. Bramó Vegeta. La autoridad final. Génesis, del cañón final. Un torrente de energía que era pura aniquilación brotó de sus manos. No era un simple rayo, era una brecha en la existencia, un vórtice de poder destructivo que devoraba la luz y el espacio a su paso.
El Kachikachin no se agrietaba ante su avance, simplemente dejaba de existir, borrado capa por capa. Frente a esa calamidad, Goku adoptó una postura diferente. No juntó las manos para un Kamehameha. No cargó ninguna esfera de energía. En su lugar, cerró el puño derecho frente a su pecho. Todo su ki, esa vasta e insondable reserva de energía blanca y pura, comenzó a fluir hacia ese único punto. Su aura no se expandió, se contrajo. La luz blanca se volvió tan intensa, tan densa, que parecía un agujero blanco en el cosmos, un punto de creación primordial. No había calor, no había viento, solo una presión conceptual que parecía querer dar a luz a una nueva ley física. Justo cuando el ataque de Vegeta estaba a punto de consumirlo, Goku lanzó el puñetazo. No apuntaba al rayo. Apuntaba al corazón de la energía misma. El puño y el cañón chocaron. Y entonces, el sonido murió. No hubo una explosión cataclísmica. No hubo una onda de choque que sacudiera los universos. En el punto de impacto, se formó una esfera perfecta de absoluta nada. Era negra, pero no por ausencia de luz, sino porque devoraba la percepción misma. El ki de la destrucción de Vegeta y el ki de la reforma de Goku se encontraron y, al ser opuestos perfectos, se aniquilaron mutuamente. Se cancelaron el uno al otro, llevándose consigo una porción del espacio-tiempo en el proceso. Esa zona de silencio se expandió por un instante, y luego colapsó. El contragolpe fue lo que causó la devastación. Una onda de choque silenciosa y brutal estalló hacia afuera, lanzando a Goku y a Vegeta en direcciones opuestas. Volaron como muñecos de trapo, estrellándose contra los bordes lejanos de la arena con una fuerza que habría pulverizado a cualquier otro ser. El polvo se asentó. La plataforma estaba partida por la mitad, una cicatriz oscura donde la nada había reinado por un segundo. Vegeta yacía en un cráter, su armadura destrozada, su transformación agotada. Jadeaba pesadamente, con el cuerpo cubierto de heridas. A cientos de metros, Goku estaba en una situación similar, de rodillas, con el torso desnudo y el aliento entrecortado. Su energía blanca se había reducido a un tenue resplandor. Ambos se pusieron de pie con un esfuerzo titánico, sus miradas se encontraron a través de la devastación. El gran sacerdote levantó una mano. Suficiente, declaró con una calma imperturbable. La demostración ha sido esclarecedora. Dado que ambos contendientes son incapaces de continuar, este combate se declara un empate. Nadie protestó. Estaban demasiado atónitos. Vegeta no apartó la vista de Goku. No había ira en sus ojos ahora, solo un profundo y amargo entendimiento. Con su ataque, había enviado un mensaje a todos los dioses y al propio gran sacerdote. Yo soy el dios de la destrucción del universo 7, y cumpliré mi deber sin vacilar. Había demostrado su lealtad forzada al nuevo orden, asegurando, por ahora, la seguridad de su hogar. Goku le devolvió la mirada. Sus ojos, ahora volviendo a su negro normal mientras su poder se agotaba, transmitían su propio mensaje. Tengo el poder para enfrentarme a las leyes de los dioses. No estoy aquí para destruir, sino para cambiarlo todo. Había demostrado que era una fuerza a tener en cuenta, un poder capaz de desafiar la tiranía divina. No necesitaron palabras. En ese instante, su rivalidad había trascendido. Eran dos caras de la misma moneda, tomando caminos opuestos por la misma razón. Ambos, a su manera, acababan de proteger al universo 7. Y ambos sabían que la verdadera batalla, la que definiría el destino de toda la existencia, apenas acababa de comenzar. Capítulo 7. La verdad en las sombras. La plataforma del torneo de la purgación vibraba todavía con el eco del enfrentamiento. El ki residual de Goku y Vegeta colgaba en el aire, una densa neblina de poder puro que erizaba la piel de dioses y mortales por igual. La mirada de todos, desde los Zenos-Ama hasta el último de los guerreros, seguía clavada en los dos Saiyajin. Uno, el exiliado paria de pie sobre los escombros de su propia creación. El otro, el nuevo dios de la destrucción, con el aura púrpura de su cargo crepitando a su alrededor. Nadie se percató del movimiento. Como una gota de agua deslizándose por una superficie de cristal, Whis se desplazó. Su movimiento no era velocidad, sino una ausencia de presencia. Pasó entre los asientos de los dioses, su báculo inmóvil en la mano, su expresión serena ocultando una tormenta de cálculos y urgencia. Era el momento perfecto. La distracción era total, una cortina de humo cósmica tras la cual podía operar. Un instante después, ya no estaba en las gradas. Se encontraba en un pliegue del mundo de la nada, un espacio no espacio que solo los ángeles podían percibir. El ambiente era de un blanco lechoso, sin arriba ni abajo.
La primera en aparecer fue Vados. Su figura se materializó frente a él, su sonrisa habitual reemplazada por una línea de tensa curiosidad. Hermano. Has provocado un gran revuelo, dijo, su voz carente del tono burlón de siempre. Abandonar tu puesto de esa manera. No había otra opción, replicó Whis, su rostro grave. Y necesito tu ayuda. La de todos. Como si respondieran a una llamada silenciosa, otras figuras comenzaron a aparecer. Margarita, del universo 11, con su gesto altivo. Korn, del universo 8, con su mirada analítica. Mojito, del universo 9, cuyo semblante seguía marcado por el recuerdo de la aniquilación de su hogar. Uno a uno, los hijos del gran sacerdote se congregaron en aquel rincón oculto de la existencia. ¿Qué es esto, Whis? Preguntó Wamo, del universo 1. Nuestro padre nos sentirá si permanecemos aquí mucho tiempo. Precisamente de nuestro padre quiero hablaros, dijo Whis, y el tono de su voz silenció cualquier otra pregunta. Levantó su báculo. La esfera en la punta brilló, no con su luz habitual, sino con una energía oscura y fracturada. Durante semanas, he investigado la anomalía que causó el ataque al palacio de Zen-Osama. El acto por el que Son Goku fue incriminado. En la esfera se proyectó una imagen tridimensional. Era una firma de energía, una cicatriz violenta y corrupta, retorciéndose como una serpiente de poder oscuro. Esta energía no pertenece a ningún mortal, ni a ningún dios de la destrucción. Ni siquiera se asemeja al poder de Zamasu o a la energía demoníaca. Es algo diferente. Algo puro, pero intencionadamente pervertido. La he rastreado. La imagen en la esfera cambió, mostrando un mapa estelar del complejo palaciego de Zeno. Un único punto rojo parpadeaba insistentemente. El origen de cada fluctuación, de cada eco de este poder proviene de una única fuente. Un lugar al que ninguno de nosotros tiene acceso sin ser invitado. Varios ángeles contuvieron el aliento. La comprensión helada recorrió el no espacio. El punto rojo parpadeaba sobre los aposentos privados del gran sacerdote. Imposible, murmuró Kukatail, del universo 10. Nuestro padre es la encarnación del orden. Es el pilar sobre el que se sostiene todo. ¿Lo es? Whis desafió, su mirada recorriendo a cada uno de sus hermanos. ¿O es que el orden que busca ya no es el del equilibrio, sino el del control absoluto? Piénsenlo. Este torneo. La regla de la imperfección. La facilidad con la que aceptó la aniquilación de universos enteros. No busca balancear la creación. Busca podarla, moldearla a su imagen y semejanza. Su voz se endureció, perdiendo toda traza de amabilidad. Mi teoría es que nuestro padre ha llegado a la conclusión de que el libre albedrío es el mayor defecto de la creación. Lo considera la fuente del caos, del conflicto, de la imperfección. Y ha decidido eliminarlo. Un reinicio cósmico, borrando todo lo que no se ajuste a su estándar de perfección y dejando solo aquello que pueda controlar por completo. Son Goku, con su capacidad para romper todos los límites y desafiar a los dioses, era el símbolo perfecto de ese caos. El chivo expiatorio ideal. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Las palabras de Whis eran una blasfemia, una traición al fundamento mismo de su existencia. Pero para algunos, resonaban con una verdad terrible. Mi universo fue el primero en caer en el otro torneo, dijo Mojito, con un rencor frío en su voz. Fue calificado como el más bajo. Pero teníamos vida, teníamos voluntad, teníamos potencial. Quizá nuestro único defecto fue ser impredecibles. Vados asintió lentamente, su mirada fija en la de su hermano. El señor Champa es caótico y perezoso, sí. Pero el universo 6 estaba floreciendo. Los Saiyajin, los Namekianos estaban evolucionando. Siempre sentí que el juicio sobre nosotros fue arbitrario. Demasiado simple. La duda se había sembrado. Los ángeles más leales seguían escépticos, pero la evidencia de Whis era innegable. La energía corrupta y su origen eran una prueba tangible. ¿Qué propones, hermano? Preguntó Korn, siempre práctico. Acusarle directamente sería un suicidio. Su poder es inconmensurable. No lo acusaremos. Lo expondremos, dijo Whis. Durante el próximo combate, uniremos nuestra percepción. No para atacar, sino para sondear. Proyectaremos una pregunta silenciosa hacia su conciencia, una unísono de duda de todos sus hijos. Si estoy equivocado, no sentirá nada. Pero si estoy en lo cierto, su concentración se romperá, aunque sea por una fracción de segundo. Y esa fisura en su control podría revelar la energía que oculta. Era un plan desesperado, un disparo en la oscuridad. Pero era el único que tenían.
Con un asentimiento colectivo, los seres más poderosos de los universos sellaron su pacto silencioso. De vuelta en la arena, la tensión había sido reemplazada por una expectación eléctrica. El siguiente combate había sido anunciado. Jiren del Universo 11 contra Xilo, el misterioso campeón del Gran Sacerdote. Jiren se plantó en el centro de la plataforma, sus brazos cruzados, sus ojos grises como dos agujeros negros desprovistos de emoción. Era la personificación de la fuerza individual, un poder tan absoluto que se había convertido en su propia ley. Frente a él, Xilo apareció. No voló, no se teletransportó. Simplemente estuvo allí. Su armadura blanca y dorada brillaba bajo la luz artificial del mundo de la nada. Su rostro, cubierto por un yelmo sin rasgos, se inclinó ligeramente. Jiren del Universo 11, su voz resonó, metálica y desprovista de inflexiones. Tu fuerza es admirable. Pero es una fuerza egoísta. Descontrolada. Debe ser sometida al orden superior. Hablas demasiado, fue la única respuesta de Jiren. La batalla comenzó sin más preámbulos. Fue una colisión de dos filosofías opuestas. Jiren desató un torrente de golpes, cada uno con la fuerza suficiente para hacer añicos un planeta. El aire se partía con cada puñetazo, creando ondas de choque que hacían crujir la indestructible arena de Kachikachin. Pero Xilo no se movía para esquivar. En el instante antes de que el puño de Jiren impactara, una sutil distorsión aparecía a su alrededor. El golpe aterrizaba, pero sin fuerza, como si golpeara agua. La energía cinética era simplemente borrada. Era el poder de la estasis. Jiren frunció el ceño. Lanzó una ráfaga de ki, un cometa de energía carmesí que rugió hacia su oponente. A medio camino, la ráfaga se detuvo en seco, congelada en el tiempo y el espacio. Xilo levantó una mano y la bola de energía se desvaneció en motas de luz inofensivas. Tu poder nace del caos. Yo soy el instrumento de la paz perfecta, declaró Xilo, avanzando. La frustración comenzó a notarse en Jiren. Por primera vez desde su combate con Goku, se enfrentaba a algo que su poder bruto no podía superar directamente. Aumentó su velocidad, moviéndose tan rápido que parecía estar en 10 lugares a la vez, lanzando golpes desde todos los ángulos. Xilo simplemente permanecía en el centro, y a su alrededor, un campo invisible de éxtasis negaba cada ataque. Fue entonces cuando Whis actuó. Él y sus hermanos, de vuelta en sus puestos, cerraron los ojos por una fracción de segundo. Al unísono, enfocaron sus mentes, su conciencia, su propia esencia en un único punto: su padre. No era un ataque, era una pregunta. Una oleada psíquica de duda, de sospecha, de amor filial puesto a prueba. ¿Por qué? Para cualquiera en el estadio, no ocurrió nada. Pero para el gran sacerdote, fue como si una docena de campanas de cristal hubieran sonado simultáneamente dentro de su cráneo. Su sonrisa serena vaciló por un nanosegundo. Su control, absoluto y perfecto durante milenios, parpadeó. Y en ese instante, la energía oscura y corrupta que mantenía oculta en lo más profundo de su ser, se filtró. Fue una fuga minúscula, imperceptible para casi todos. Pero no para Whis. Ahora. Gritó, no con su voz, sino con su mente, a todos sus hermanos. Whis levantó su báculo. Ya no actuaba en secreto. Saltó a la barandilla de las gradas, su figura recortada contra la inmensidad del mundo de la nada. La esfera de su báculo estalló en luz, proyectando una pantalla gigantesca sobre el campo de batalla, justo entre Jiren y Xilo. En la pantalla, visible para todos, apareció la firma de energía corrupta que había mostrado a los ángeles. A su lado, apareció una segunda firma, una que acababa de registrar. Un eco minúsculo, pero idéntico. Una que emanaba directamente del gran sacerdote. La pelea se detuvo. Jiren y Xilo miraron hacia arriba. Los dioses, los Kaioshin, los guerreros todos miraron la abrumadora evidencia. Los dos Zenos-Ama inclinaron sus cabezas, confundidos. «Whis, ¿qué es eso?», preguntó el Zeno del futuro. Whis no les respondió a ellos. Su mirada estaba fija en su padre, quien seguía sentado en su trono flotante, con la misma calma imperturbable. «Padre». La voz de Whis resonó con una autoridad que nadie le había oído jamás. «Has manipulado a los reyes del todo. Has orquestado este torneo como una farsa para purgar la existencia según tu propio criterio. Has incriminado a un mortal inocente para crear un pretexto. Acuso públicamente al gran sacerdote de traición al orden cósmico». El silencio que siguió fue tan profundo que el zumbido de la propia existencia parecía haberse detenido. Los dioses miraban con horror. Los mortales, con incredulidad.
El gran sacerdote no se inmutó. No negó la acusación. No mostró ira ni sorpresa. Lentamente, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Una sonrisa fría, calculadora y absolutamente aterradora. Ingenioso, hijo mío. Descubrirlo y exponerlo de esta manera, dijo, su voz tranquila resonando en el alma de cada ser presente. Pero tu premisa es errónea. No he traicionado el orden. Estoy a punto de perfeccionarlo. Se puso de pie, sus manos entrelazadas a la espalda. El orden no puede nacer del caos que llamáis libre albedrío. Esperar que surja de forma natural es una necedad. El orden, el verdadero y duradero orden debe ser impuesto, no esperado. La admisión fue una onda de choque más potente que cualquier ataque físico. La verdad desnuda era más violenta que cualquier mentira. Maldito seas. Rugió Beerus, su cuerpo estallando en un aura de Akai tan intensa que el espacio a su alrededor comenzó a desintegrarse. Nos has utilizado a todos. A mí. A Champa. A todos los dioses. No fue el único. Belmod, del universo 11, se levantó de un salto, con los ojos inyectados en furia. Eles, del universo 2, manifestó su arco divino. Champa, con un grito gutural, cargó una esfera de energía destructora del tamaño de una luna pequeña. En un acuerdo tácito y furioso, los dioses de la destrucción presentes se unieron. Pagarás por esta humillación. Un torrente de poder divino se desató. Rayos de Akai, explosiones de energía destructiva, ataques capaces de borrar galaxias enteras convergieron en un único punto, el gran sacerdote. Él no se movió. Simplemente levantó una mano, con la palma abierta. Y con un solo gesto, un suave ademán hacia abajo, todo se detuvo. El torrente de energía destructora se disolvió en la nada, sin ruido, sin explosión. Simplemente dejó de existir. Los dioses de la destrucción quedaron congelados en el aire, sus cuerpos paralizados, sus rostros contorsionados en una mueca de rabia e impotencia. El aura de Akai se extinguió como una vela en un huracán. Estaban completamente inmovilizados, conscientes pero incapaces de mover un solo músculo. El poder que el gran sacerdote acababa de demostrar era de un calibre tan superior, tan aplastante, que hacía que el de un dios de la destrucción pareciera el de un niño. Miró a los dioses paralizados, luego a sus hijos conmocionados, y finalmente a los rostros aterrorizados de los mortales. Su sonrisa no había desaparecido. El torneo ha terminado, anunció con una calma escalofriante. La lección está por comenzar. La verdadera batalla, la que definiría el destino de toda la existencia, apenas acababa de comenzar. Capítulo 8. La batalla final por la existencia. El aire del reino de la nada se había vuelto denso, venenoso. Ya no era un espacio vacío, sino uno lleno de una opresión invisible que aplastaba los pulmones y helaba el espíritu. La energía del gran sacerdote no era un ki que se pudiera medir, era una presencia que se infiltraba en las propias leyes que gobernaban el ser. La gravedad fluctuaba erráticamente, la luz de las explosiones lejanas se curvaba de forma antinatural y el sonido de las respiraciones agitadas parecía viajar con retraso, como un eco de un momento que ya había pasado. La sonrisa del gran sacerdote seguía intacta, una fisura de plácida superioridad en un rostro de serenidad divina. Los Zenos Ama son conceptos. Ideas de poder absoluto encerradas en una mente infantil, su voz resonó no en los oídos, sino directamente en la conciencia de cada ser presente. El orden requiere un propósito. Una dirección. Yo se la daré. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura se interpuso entre los guerreros y el ángel supremo. Exilo, el campeón del universo borrado, plantó sus pies en el suelo destrozado de la arena. Su ki no era explosivo, sino todo lo contrario. Era una ausencia, una zona de calma perfecta en medio del huracán. No tocarán al gran sacerdote, declaró, su voz plana, desprovista de emoción. Era la lealtad hecha carne. Él es la salvación. Ustedes son el caos que debe ser purgado. El primero en moverse fue Jiren. El guerrero del universo 11 no necesitaba palabras. Su cuerpo, un cúmulo de poder forjado en la tragedia, se tensó y estalló en un borrón carmesí. Su puño, capaz de quebrar el tiempo, se dirigió al rostro de Exilo. A su lado, Topo, envuelto en el aura púrpura y destructiva del Akai, rugió. La justicia exige tu aniquilación. Un torrente de energía de la destrucción se unió al asalto de Jiren. El ataque combinado era suficiente para vaporizar a un dios menor. Sin embargo, cuando los golpes estaban a centímetros de Exilo, algo extraño ocurrió. El espacio frente a él pareció solidificarse.
El puño de Jiren se detuvo en seco, no contra una barrera, sino como si el concepto de movimiento hubiera sido cancelado en ese punto. La energía Akai de Toppo se disipó, desintegrándose no en la nada, sino en sus componentes primordiales, volviéndose inerte. Era el poder de la estasis. La detención absoluta. Vuestra fuerza es irrelevante, dijo Xilo, sin moverse un ápice. El orden perfecto no tiene fisuras. Mientras la imponente dupla del universo 11 se veía contenida por el guardián, Goku y Vegeta no perdieron el tiempo. Sabían que su único objetivo era la fuente de todo aquello. Vegeta. Gritó Goku, su cabello plateado ondulando con el calor sereno del ultra instinto. No me des órdenes, Kakaroto. Replicó el príncipe, una violenta aura púrpura de ultra ego estallando a su alrededor, sanando sus heridas a cambio de un dolor que alimentaba su poder. Ambos se lanzaron al unísono. Goku era un río de movimientos fluidos, cada esquiva y cada finta una reacción perfecta e inconsciente. Vegeta era una tormenta de furia, un misil de poder destructivo que se abría paso a través de la realidad deformada. Goku llegó primero. Su puño, imbuido con la energía de los ángeles, se dirigió al plexo solar del gran sacerdote. Era un golpe perfecto, inevitable. Vegeta apareció un instante después desde un ángulo ciego, su mano abierta, chisporroteando con energía Akai concentrada, apuntando a la nuca de su enemigo. El impacto nunca llegó. En el último nanosegundo, justo cuando sus ataques debían conectar, Goku y Vegeta se encontraron golpeando el aire. El gran sacerdote no se había movido. No había esquivado. Simplemente estaba allí, a 1 metro de distancia de donde debería haber estado, su sonrisa condescendiente ahora teñida de una ligera diversión. ¿Lo ven? Dijo con calma. Vuestra intención de golpearme existe. El acto de golpearme existe. Pero el resultado, la consecuencia esa me pertenece. Yo decido qué causa lleva a qué efecto. Lo intentaron de nuevo. Una ráfaga de 1000 golpes de Goku, cada uno más rápido y preciso que el anterior. Una andanada de esferas de destrucción de Vegeta, cada una borrando el espacio por el que pasaba. Y el resultado fue el mismo. Los golpes se desvanecían antes de tocarlo. Las explosiones ocurrían en un lugar diferente, o simplemente no ocurrían. Era como intentar atrapar agua con las manos. Maldición. Gruñó Vegeta, aterrizando con brusquedad. Es inútil. Reescribe nuestros movimientos antes de que terminen. No es solo eso, susurró Goku, sus ojos plateados fijos en el ángel caído, analizando cada microexpresión. Siento que cada vez que atacamos, el universo mismo se opone. En la distancia, Whis observaba con una concentración febril. Sus hermanos y hermanas, los ángeles de los universos destruidos y los presentes, estaban paralizados, su instinto les prohibía enfrentarse a su padre. Pero Whis era diferente. Su curiosidad siempre había sido más fuerte que su obediencia. Cerró los ojos, su báculo brillando suavemente. Hermanos, hermanas, escúchenme, su voz resonó en la mente de Vados, Margarita y los demás. La fuerza no prevalecerá. Padre no está luchando, está dictando las reglas del juego. No podemos ganar su juego. Debemos romper el tablero. ¿Qué sugieres, Whis? La voz de Vados era una mezcla de miedo y esperanza. Hay un ritual. Uno que nos enseñaron antes de que los Zeno existieran. El sello cósmico. No lo destruirá, pero puede contenerlo, aislar su influencia del resto de la existencia. Pero requiere el poder de todos nosotros, y algo más, una apertura. Un instante en que su control sobre las leyes fundamentales se debilite. Es imposible. Replicó otro ángel. Su control es absoluto. No, pensó Whis, sus ojos abriéndose para fijarse en los dos Saiyans que se negaban a rendirse. No es absoluto. Se basa en la lógica y el orden. Pero ellos son la personificación del caos y la voluntad indomable. Ellos son la anomalía que necesitamos. Vegeta observaba al gran sacerdote, la sangre hirviendo en sus venas. El poder de un dios de la destrucción no era solo lanzar esferas de energía. Era la comprensión de la aniquilación en su forma más pura. Si no podía destruir al hombre, destruiría el propio concepto sobre el que se sostenía. Kakaroto. Gritó, su voz rasgada por el esfuerzo. Prepárate. Voy a abrir una brecha. ¿Una brecha? ¿Cómo? Preguntó Goku, manteniendo su postura defensiva. Vegeta no respondió con palabras. Levantó ambas manos, no para crear una esfera, sino para agarrar el aire mismo. La energía del Akai no se concentró, sino que se expandió, salvaje e incontrolable.
No buscaba borrar un objetivo, sino el espacio mismo que rodeaba al gran sacerdote. Akai. El mundo se rompió. No hubo una explosión, sino una implosión de la realidad. El suelo, el aire, la luz, todo fue devorado por fisuras de pura nada que se extendieron como una telaraña. Por primera vez, la sonrisa del gran sacerdote vaciló. Su control perfecto se enfrentaba a la ausencia de algo que controlar. El espacio que él comandaba estaba siendo borrado activamente, creando vacíos, puntos ciegos en su dominio omnipotente. Ahora, Kakaroto. Bramó Vegeta, la sangre brotando de sus ojos por el inmenso esfuerzo. Goku lo entendió. No podía atacar el cuerpo del gran sacerdote. Era inútil. Pero ahora, con las leyes fundamentales agrietadas por el Akai de Vegeta, podía atacar otra cosa: su control. Cerró los ojos por un instante. Dejó ir el ultra instinto, esa técnica de los ángeles, una técnica de orden y perfección. Y en su lugar, abrazó algo mucho más primario, más suyo. El ki dorado del Super Saiyan surgió, pero era diferente. No era solo ira o poder. Era la pura e inalterable voluntad de un guerrero, la alegría de la lucha, el deseo de superación, la determinación de proteger. Un ki que no seguía ninguna ley. Lo llamó el ki Kaizen. El ki de la voluntad pura. Se lanzó hacia adelante. El gran sacerdote, ocupado en restaurar el espacio que Vegeta estaba destrozando, lo vio venir. Intentó reescribir la causalidad, pero el ataque de Goku no tenía un objetivo físico. La mano de Goku, envuelta en esa aura dorada y caótica, no apuntó a su pecho, sino a la energía invisible que emanaba de él, la red de control con la que manipulaba la existencia. No lo golpeó. Lo tocó. Y en ese contacto, Goku no inyectó poder. Inyectó una anomalía. Inyectó su voluntad. Fue como introducir un virus de libre albedrío en un sistema operativo perfecto. La lógica del gran sacerdote se topó con algo que no podía computar: la irracionalidad de un mortal que se negaba a aceptar las reglas. Por una fracción de segundo, el control del gran sacerdote flaqueó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El mundo dejó de obedecerle. Fue el instante que Whis necesitaba. Ahora. Como uno solo, los 13 ángeles levantaron sus báculos. Una columna de luz blanca y pura, desprovista de calor o violencia, se disparó hacia el cielo del reino de la nada. La luz se dobló, se entrelazó y formó un patrón geométrico de complejidad infinita, un mandala tridimensional de poder divino. El sello cósmico. La construcción de luz se abalanzó sobre el gran sacerdote en el momento exacto de su vulnerabilidad. No hubo resistencia. La luz lo envolvió, y en lugar de una explosión, se contrajo, plegándose sobre sí misma una y otra vez, llevándose al ángel supremo con ella, hasta que todo lo que quedó fue un pequeño objeto cristalino, un dodecaedro que brillaba con una luz interna, que cayó suavemente al suelo y quedó inmóvil. El silencio que siguió fue total. La presión había desaparecido. El aire era respirable de nuevo. Los dos Zenos-sama, que habían estado observando todo con una confusa mezcla de aburrimiento e interés, parpadearon. «Oye, ¿a dónde fue el tipo de pelo blanco?», preguntó uno. «Lo encerraron. Hizo trampa y lo encerraron», dijo el otro, señalando con su pequeño dedo. Whis se arrodilló ante ellos. «Mis señores, mi padre intentó usurpar vuestro trono y rehacer la creación a su imagen. Ha sido neutralizado». Los Zenos se miraron, y luego sonrieron al unísono. «Oh, bueno». El torneo fue súper divertido al final. Con un chasquido de dedos, todos los guerreros caídos en la batalla final fueron restaurados. Jiren y Toppo se pusieron de pie, magullados pero enteros. Luego, con otro pensamiento, los Zeno hicieron desaparecer la arena y devolvieron a todos a sus respectivos universos, con la excepción de los guerreros del universo 7, los ángeles y los dioses de la destrucción, que quedaron flotando en el espacio vacío. «Tú, Goku», dijeron los Zeno, flotando frente a él. «Fuiste el más genial. Pide lo que quieras. Un universo nuevo. Ser un dios. Lo que sea». Goku se rascó la cabeza, su energía volviendo a la normalidad. Miró a Vegeta, a Beerus, a un exhausto Jiren en la distancia. Sonrió. «Solo quiero una cosa», dijo, su estómago rugiendo. «Un banquete gigante para todos. Me muero de hambre». Los Zeno rieron y concedieron su deseo. En medio de la celebración que siguió, Vegeta se acercó a Beerus. Se quitó el pendiente Potara que lo marcaba como un dios de la destrucción y se lo arrojó. «Quédatelo», dijo Vegeta, cruzándose de brazos. «Este poder no es para mí. Mi fuerza proviene del entrenamiento, no de un título».
Protégelo tú, Beerus. Beerus atrapó el pendiente, sorprendido por la madurez del Saiyan. HMPH. Como quieras. De todos modos, me quedaba mejor a mí. La paz había regresado, pero el cosmos era diferente. Con el gran sacerdote sellado, Whis y los demás ángeles formaron un consejo informal, no para gobernar, sino para guiar con más sabiduría a los infantiles pero todopoderosos Zeno, asegurándose de que una tiranía así nunca volviera a surgir. Semanas después, en el desierto rocoso de la Tierra, el sol del atardecer teñía el cielo de naranja. Goku y Vegeta estaban uno frente al otro, con sus ropas de entrenamiento habituales. No había universos en juego. No había conspiraciones divinas. Solo estaban ellos dos. Así que, comenzó Goku, estirando los brazos sobre su cabeza. Una ronda rápida antes de la cena. Vegeta sonrió, una genuina y afilada sonrisa de rivalidad. No había amargura, solo una nueva comprensión forjada en la batalla más grande que la existencia había conocido. Habían luchado por caminos separados, con ideologías opuestas, pero al final, habían salvado todo juntos. Prepárate, Kakaroto, dijo, adoptando su postura de lucha. Esta vez, no pienso contenerme. Cuando quieras, Vegeta. Con un grito que resonó en los